Buen día, Puerto San Julián, a través de Líder, les mandamos un beso grande. Datos de la hora 8, cielo mayormente nublado, la temperatura 4 grados, pero sobre cero, la térmica 1 grado 6 décimas, también sobre cero. El viento sopla del oeste a 9 kilómetros en la hora, óptima es la visibilidad, la humedad 82%, y para hoy, día lunes 29 de abril, el pronóstico del tiempo para Puerto San Julián indica que van a tener una mínima de 2 grados, bueno, la térmica está más baja, 2 grados, y una máxima de 9 grados. Por la mañana, cielo mayormente nublado, y a la tarde, como vos decías, hay pronóstico de lluvias, y a la noche lluvias fuertes. Se intensifican porque en la madrugada cambia el color de la alerta meteorológica justamente por precipitaciones. Atención, San Julián y de esa localidad hacia el norte de la provincia de Santa Cruz, por esto que les contaba Pichón recién, pasa en la noche de la madrugada de mañana martes, el alerta de color amarillo a naranja. Perfecto. Bien, datos del tiempo en Perito Moreno. Ya está el registro de esta franja horaria. Muy bien, qué bueno. 1 grado 9 décimas la temperatura, la sensación térmica, perdón, 1 grado 9 décimas la sensación térmica, la temperatura 7 grados centígrados, allá en la zona de la comarca del Lago Buenos Aires. Para la mañana se esperan nevadas, atenti con esto, nevadas para la mañana, y para la tarde nevadas fuertes, para la noche también nevadas fuertes. Bueno. Así está anticipando el Servicio Meteorológico Nacional la jornada de hoy. Esto es zona noroeste de la provincia de Santa Cruz, Perito, Los Antiguos, Caracoles, Lago Posadas. Las zonas altas, por supuesto, es muy probable que la nevada se sienta, ¿no? Pero bueno, a tener en cuenta si hay que salir a ruta, como decimos siempre, porque lo está anticipando el Servicio Meteorológico Nacional, y de esta manera, nevadas fuertes, nunca había visto esto. Nunca había visto un anticipo de meteorología con estas características. ¿Sabes qué? Tendríamos que repetirlos porque tuvimos un inconveniente y nos tenemos que volver a conectar al streaming y demás. Tenemos que volver a hacer ese procedimiento, así que después capaz que volvemos a reiterar porque, bueno, no estábamos vinculados por lo menos con Perito Moreno, ¿un reporte de algún oyente? Nos contaba Juli también. Ya está. Así que bueno, es lo que estábamos haciendo, volver a conectarnos para bueno, estar al aire y estar vinculados con el resto de las localidades. Ya estamos, ok. Gracias a Fede, que está atento, gracias a Juli también, que volvió a reconectarnos en el streaming. Ahí estamos de vuelta. Bueno, muy bien. Les decía, vamos ahora con los datos del tiempo correspondientes a la cuenca. Viajamos a Río Turbio y 28 de noviembre. Datos de esta franja horaria de las 8 de la mañana, con cielo nublado, con lluvia débil allí por la cuenca, 1 grado 6 décimas la temperatura, pero la térmica está en 2 grados 7 décimas bajo cero. Fresquita esta mañana. Humedad alta, 92%. Viento del este a 16 kilómetros. La visibilidad está bastante reducida. Atención quienes circulen por allí. Está a tan solo 15 kilómetros. La mitad del promedio de visibilidad óptima. Así que atentos, está, reitero, nublado con lluvia débil en la zona de Río Turbio y 28, fresquita esta mañana, donde la máxima pronosticada para hoy es de tan solo 2 grados, 2 grados de temperatura. Eso indica el Servicio Meteorológico Nacional, pero también Río Turbio y 28 y Río Turbio, tengan en cuenta que el anticipo meteorológico para esta jornada
dice que por la mañana y por la tarde y por la noche va a haber un denominador común para la cuenca, A ver. y es la nieve. Pronóstico de nevadas para toda la jornada. A la mañana entre el 40 y el 70% de probabilidades de nevadas. Por la tarde entre el 70 y el 100% de probabilidades de nevadas, y en la noche se vuelve a reiterar el porcentaje de la mañana, 40 a 70% de posibilidades. Bien, en realidad estoy mirando acá otra página, Windy, que tiene un gráfico muy lindo y no falla, anticipa muy bien el pronóstico. Sí. Y sí, se ven algunos copitos, en realidad para todo el oeste de Santa Cruz. Sí. Para todo el oeste de Santa Cruz para esta jornada. Bien, vamos a agradecer a nuestros auspiciantes, quienes hacen posible que estemos al aire aquí todos los días. Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local en Perito Moreno. Sandina Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate con vista privilegiada del lago argentino. Es un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Allí podés compartir un asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza. Vas a disfrutar todos los espacios del lugar. Recordá también que podés mantener tu rutina de entrenamiento en el gimnasio, inaugurado la temporada pasada. Y para dormir puedes elegir entre una de las habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las habitaciones compartidas. En calle de los Sauces, 3366 a 400 metros del lago argentino. Titán, un hostel único en el Calafate. Y la otra opción, ¿sale plan este miércoles 1 de mayo feriado para ir a Calafate? Sí, claro, claro. Tranquilamente, ¿no? Lindo. Así un relámpago el martes. El martes, los claro. que tienen posibilidades pueden salir tranquilos. Claro. Y ya el martes a la nochecita. Tempranito, por supuesto, chequeando las condiciones de la ruta, fundamental. Exactamente, en esta época, tal cual. Y con este anticipo que acabamos de darles. Pero sí, sale plancito. Mitad de semana, Cabañas del Titán, por ejemplo, te sugerimos, en pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador, tiene salida peatonal por el paseo costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas, tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento, tranquilidad absoluta, también tenés acceso al gimnasio del hostel. Llama al 2966-746219 para concretar tu reserva, Cabañas del Titán. Y para comunicarte con nosotros aquí con la radio, te damos nuestro teléfono, agendalo si no lo hiciste todavía, 2966-516051. Ahí te va a atender el comandante Brian Álvarez, nuestro operador también telefonista, 2966-516051. Te va a atender con su cálida voz nuestro comandante, pero también escucha tus mensajes de voz y va pasando los mensajes de texto, así que ya estamos conectados, 516051, los escuchamos, los leemos, como así también por el streaming, así que estamos ahí, gracias a Juli que ya nos puso al aire ahí también. Algunos mensajitos, mira, tempranito. El programa quedó dividido en dos, porque la primera parte se cortó, pero bueno, quedaron algunos mensajes ahí también. Enrique, saludando, buenos días, que tengan un lindo inicio de semana. Gracias, Enrique, igual para vos. El mismo deseo para Enrique. También Esther saludaba, buen inicio de semana, el mismo deseo para vos, Esther, y para Corina, que nos estaba saludando. Buenos días también. Retribuimos estos saluditos, gracias por los mismos. Bueno, muy bien, ahí estamos. ¿Qué de cosas que tenemos para compartir que han sucedido desde el viernes a última hora este fin de semana? Y vamos a tratar también de adelantar algunos de los temas de esta jornada. Y vamos a tener además, Pichón, una comunicación telefónica. Vamos a estar hablando con Cristina Aranda. Ella es la presidenta de la Cámara de Comercio de aquí de Río Gallegos, porque este fin de semana hubo una reunión entre servicios públicos y referentes de la Cámara de Comercio buscando dar respuestas al sector por el aumento en las tarifas de luz.
obviamente que llega a todos los comerciantes de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Pero bueno, como referencia buscamos ahí a Cristina y en un par de minutitos la vamos a estar llamando para hablar del tema, ¿sí? Bueno, cómo no, vamos a estar en contacto con Cristina Aranda. Como les decía, Claudio es la presidenta de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, pero quiero también mencionarles que ella, al igual que otros representantes del sector y de distintas localidades, han tenido contacto también con autoridades de servicios públicos, con el Ministerio de Economía, desde hace varias semanas a esta parte. Así que lo que ellos vienen planteando del sector comercial no solamente abarca a los vecinos o a los comerciantes de la capital de la provincia de Santa Cruz. Es una preocupación que llega a toda la geografía provincial por estos aumentos en las tarifas. Así que sobre esta cuestión vamos a estar hablando con Cristina Aranda. Bien. Así es, ya está Brian por contactarse con Cristina para hablar de esta cuestión, ¿no? Que preocupa, por supuesto, al sector. Además, no es lo único que ha aumentado, No, por supuesto pero que no. es primordial, es una urgencia, es la primera necesidad, lo primero que hay que pagar, servicios públicos. Bien, a propósito de servicios públicos, ¿qué pasó ayer? Bueno, tuvimos un corte, pero que se había anticipado, por supuesto, pero en principio se extendió más de lo que lo habían anunciado. A las 12 al mediodía estábamos todos ahí con el control remoto en la mano esperando para ver el turismo en carretera. En mi caso, por ejemplo, digo a las 12, van a ser puntuales, sí van a respetar lo que anticiparon. 12, 12 y 5, digo, bueno, vamos a darle un changüí, son detallitos, 2 y cuarto, 2 y media, nada, a la 1 ya perdí todas las esperanzas de ver el turismo de carretera. De hecho, en algunos casos volvió 3 menos cuarto, en otros casos volvió mucho más tarde, ya bien entrada la tardecita, 6 de la tarde, pero lo que me llamó la atención es que se comunicó a través de un parte de gobierno que se activó la reserva fría, o sea que eso es lo que yo entendí, no sé qué entendiste vos, pero que en el caso de los que recuperamos el servicio de energía eléctrica a las 3 de la tarde, fue por la reserva fría de Río Gallegos, fue así, por la reserva de Río Chico. Sí, es lo que entendimos, exactamente. Bueno, recordamos, ¿no?, que se tenía que hacer inexorablemente un trabajo de mantenimiento, según informó Trasener, que es la empresa que maneja, digamos, lo que es la energía del interconectado y la reparte, ¿no? Esta labor que se tenía que realizar demandaba un corte de energía muy prolongado. Lo que informó Servicios Públicos es que, llegado el caso, ese corte que se prolongó se hizo funcionar la reserva fría y posibilitó lo que vos recién mencionabas. Claro, y parte llegó después que se habilitó la reserva fría, ¿no? Sí. Sí. Pero yo digo, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿No estaría en condiciones de activar la reserva fría cuando cortaron, cuando cortó el Transener, cuando se cortó el interconectado? Claro, sí, es lo que uno primero que se pregunta, ¿no? Porque fue después de 8 horas más o menos, ¿no? Después de 8 horas de corte. Claro, mira, en este comunicado que enviaron que enviaron a la tarde, después que volvió la energía a 3 de la tarde, es por eso el servicio público se encuentran generando desde el parque de generación en Río Chico. Eso es lo que decía el comunicado. Bien, nos está escuchando, como lo habíamos anticipado. Ya está en el teléfono Cristina Aranda, ella es la presidenta de la Cámara de Comercio de aquí de Río Gallegos y la convocamos para hablar hoy lunes con ella. Cristina, buen día, ¿cómo está? Karina Taberne, Claudio Lobos, la estamos saludando. Buen día. Un placer saludarlos, chicos. Realmente hace un frío, un fresquete, no sé. Bueno, ustedes saben porque salieron temprano. Pero sí, la verdad que soy sureña, pero frío se siente hasta los huesos. Sí. Me dice que cuando van pasando los años se nota más. ¿Cómo les va? Buen día, chicos.
Buen día, Cristina. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y lo mencionaba recién Claudio antes de tu presentación y cuando poníamos en tema a nuestros oyentes y a nuestros seguidores a través de las redes sociales, el día viernes, si no recuerdo mal, hubo una reunión con la gente de servicios públicos y los integrantes de la Cámara de Comercio que presidís con esta preocupación que también le contábamos a los oyentes, que vienen planteando desde hace varias semanas, no solamente desde la Cámara de Comercio, también recuerdo haberte visto en el Ministerio de Economía junto a otros representantes del sector comercial y no solamente de Río Gallegos, por este incremento que nos llega a todos, pero el sector comercial, bueno, también y de una manera tal vez más dura. Exactamente, tal como lo decís, nosotros comenzamos esto junto a la Federación Económica, Miriam Giorgi a cargo de la presidencia y la gente de gastronómicos, el presidente de gastronómicos también, nos unimos ante esta situación, fuimos los primeros que, bueno, nos enteramos de este aumento exponencial, porque fue un aumento exponencial realmente, así que nos tomó de sorpresa y con alegría, digamos, realmente en una de las reuniones que comenzamos en la Cámara por este tema, comenzamos a reunirnos y a tratar de llegar a las autoridades que son nuevas y que nosotros necesitábamos ir acercándonos para plantear este tema, ¿no? Tal es así que llegamos a hablar con el presidente. Pero bueno, en ese tratar de conseguir poder encontrar el apoyo que necesitábamos para que se nos abran las puertas y poder dialogar, estuvo en la Cámara, invitado por un comerciante muy querido de la ciudad, del diputado Pedro Valenzuela. Él fue uno de los primeros que vino junto a otro diputado también, y le comentamos cuál era la problemática. Le mostramos facturas, hablamos de la realidad de lo que estaba pasando, que el aumento no era lo que decía Servicios Públicos, que era mucho más, que iba a impactar de manera muy negativa. Así que esta charla que tuvimos con el diputado Valenzuela dio frutos, porque realmente no fue el viernes, sino que el miércoles se acercaron. La verdad que nos pidió el diputado Valenzuela que iba a ir con gente de Servicios Públicos, pensábamos que era el gerente comercial nada más, y bueno, cuando llegamos a la reunión, nos encontramos que estaba el gerente general, que es Pablo Gordillo, no lo conocíamos, y el gerente comercial, por supuesto, y la gerenta del centro de gestión, que es Andrea Zacarías. Nos encontramos en la Cámara y bueno, pudimos, no solamente ellos ya estaban más que enterados de toda la problemática, porque como vos bien dijiste, estuvimos hasta en el ministerio y ahí llegamos, porque la verdad que no pudimos, no nos atendió en ese momento la ministra de Economía por razones de agenda. Así que bueno, ellos nos ofrecieron una charla donde nos explicaban la situación. Nosotros también le explicamos la nuestra, porque después de este tema nunca dejamos de seguir insistiendo en que realmente había sectores nuestros que estaban muy complicados, que esto era una sumatoria más a todo lo que ya venía. Hoy viene una problemática muy importante con el tema del aumento de los alquileres. Por ahí los dueños de los locales te dicen, si vos podés pagar tanto de alquiler, podés pagar más o sea, si estás pagando tanto de luz, podés pagar. Y esto ha derivado en un montón de cuestiones muy complicadas. Tanto es así, Karina, que cuando comenzamos a conversar, ellos nos dicen, hay una gran deuda de comerciantes, y le explicamos, ¿ustedes imaginan por qué? ¿Quién no quiere pagar? O sea, no es que ellos van a guardar plata para tener en el banco, esto es una realidad, no se puede, cada vez se puede menos porque de verdad el consumo ha caído. Cuando conversamos esto, terminan reconociendo de que fue realmente exponencial, fue mucho. Nosotros habíamos llevado, ¿te acordás que te contamos en esa oportunidad? Llevamos propuestas, no es que fuimos, nosotros entendíamos que que el reajuste se iba a dar, porque esto era algo que venía de Nación, entendíamos la situación, pero no era necesario llegar a esto si nos hubieran escuchado. Claro. La realidad es que lo que le proponíamos era un aumento, pero por tramos, no todo de una sola vez como fue. Y esto por supuesto que ocasionó deudas.
¿Se entiende? Claro, Sí, claro. sí, Ahora Cristina, bien, O sea, ¿puedo? ahora, Sí, sí. sí, Picho. no, digo que ahora están hablando de deudas, entonces, ya de una situación mucho más complicada que el propio aumento así. Se vino el aumento y ahora ya hay en algunos casos de los comerciantes, ¿no, Cristina? Pero como para graficarlo, a Eso es ver, lo que como para que pedí. la gente lo entienda, en porcentajes o en O, plata, a ver claro, cuánto una significó esto. Claro, boleta en un momento y claro, claro. cuánto le vino al mismo comerciante, Ujú. por ejemplo, al otro periodo o al otro mes. Por ejemplo, te hablo siempre, vos recordás que nosotros representamos y nuestra mayor problemática está en las pymes chicas. Sí. Te hablo de una pyme chica, chica, de una superficie realmente chica que le venía aproximadamente más o menos 60.000 pesos y Ujú. le Ujú. vino 250, Claro. ¿entendés? Claro, Era... O sea, demasiado el impuesto. Por supuesto, ahí tenés que incluir el agua, el tema de las cloacas y los impuestos al final. Así que sí que fue, te doy un ejemplo chiquito, después Sí, tenemos sí, sí. que han superado el millón, pero nos encontramos con otro problema mucho más que esto también lo conversó el gerente Gordillo y pudo reconocer y él mismo nos graficaba un problema con el que se encontraron, porque después de todo esto y viendo el resultado de que el comerciante realmente muchos estaban con deudas y que tanta fue la queja y tanto fue realmente el contar lo que estaba pasando y no nos hemos quedado callados. Por ahí no salimos en la prensa, pero las reuniones han sido permanentes. ujú, Entonces, termina reconociendo y da un ejemplo para que ustedes se den una idea. Por ejemplo, un kiosco que de sí, pronto no es grande, pero no tiene un movimiento como un mercado, como un negocio más grande. Claro. Tiene varias heladeras, pero no vende alcohol, vende gaseosas. ujú, Ellos tienen mucho gasto y poco consumo, o poca caja, por decirte de alguna manera. claro. Entonces, ahí se dieron cuenta de que realmente hay situaciones que hay que contemplar. Otra de Claro. las cosas que nosotros le manifestamos, y esto lo decimos con mucho énfasis, nosotros hemos hecho, tratado de investigar lo más que pudimos, aparte de lo que hacíamos a través de la Federación, Miriam, a través de todas las cámaras que están dentro de la Federación de la Provincia de Santa Cruz. Ujú. Realmente fue en algunos lugares muy castigado este tema del aumento. Lo otro que nosotros realmente le resaltamos es que tenemos cifra de cuántos empleados significa el sector pymes, que tan desvalorizado está. Ujú. Muchas veces están con el comentario general de que, bueno, todos aumentan. Los supermercados no es una pyme, no es una pyme a la que una pyme chica, una empresa que ni siquiera están los dueños en la ciudad, en la provincia. Entonces, por ahí se confunden, no es así en todos los sectores. ¿Cuál es el problema? Nosotros tenemos 18.000 puestos de trabajo en toda la provincia. Claro. Entonces, tienen que cuidar, comparado, te doy una cifra así como para ser más o menos general, 35.000 empleados del Estado, 18.000 un privado. Hay que escuchar. Claro, Hay claro. que escuchar al Ujú. sector. Ujú. Somos los segundos empleadores Sí, realmente de toda la provincia. Entonces, claro. no tenernos en cuenta o no escucharnos o no sentarnos a hacer mesas de trabajo trae como consecuencia un montón de prejuicios que no era necesario, Claro. Claro, claro, que no era claro, necesario si hubiéramos tenido el diálogo que necesitábamos. claro. Y ¿Se además entiende? sí, 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 por claramente. ¿Y supuesto. ellos lo entendieron? Digo, ¿o los escucharon únicamente? ¿Hubo alguna devolución, alguna respuesta, algún compromiso? Bueno, la verdad que esta fue la parte, nosotros estamos acostumbrados a tratar de estos temas y gestionar permanentemente. Ellos primeramente se comprometieron en su momento, y hasta acá lo han cumplido, en no hacer cortes en el sector comercial por un tema de deuda, porque se dieron cuenta de que realmente ¿sabes cuánto le representamos nosotros en su facturación total? No pasamos el 12% en Sí. toda la provincia. O sea, Ujú. bueno, no somos un sector tan complicado, seguramente las cifras son diferentes, pero en realidad le representamos eso. Igual, la verdad que en este sentido, que hayan venido ha sido todo un gesto, Claro. que el gerente Gordillo haya explicado de que están trabajando sobre una segmentación para evaluar estos casos, que realmente se les hace muy complejo porque cada localidad es una situación diferente. Ujú. Bueno, nosotros entendiendo
sabiendo de que ellos por lo menos dieron esta señal, que no es la que esperábamos, no van a retrotraer la factura, obviamente. Entonces, lo que ellos nos dijeron es que no iban a cortar, que fue en eso tenemos que decirle que han cumplido, y lo otro es que los comerciantes que tienen deuda pueden financiarlo sin intereses, digamos, sin intereses. Eso es un avance para nosotros, para ellos. No es la solución, porque se sigue acumulando deuda. Claro. Ahora, nos ayuda, sí nos ayuda. Y la otra es que este trabajo que ellos quieren hacer y que están haciendo de segmentación es algo que la Cámara está tomando, y hoy ahora voy camino a un desayuno de trabajo con la diputada D'Amico. Vamos a tratar varios temas que tienen que ver con el ámbito municipal, pero esta tarde a las 19 tenemos previsto un conversatorio. ¿Qué significa? Que nosotros abrimos la Cámara para que el comerciante que tiene una situación como la que venimos mencionando se pueda acercar, pero fundamentalmente no queremos hacer una catarsis de general que la escuchamos y la entendemos, sino queremos encontrar un camino de soluciones, de propuestas, porque cuando se trata con el Estado realmente hay que tratar de acercar la mayor cantidad de ideas posible para poder tratar de trabajarlas. Y bueno, esto de la segmentación, estamos buscando gente con experiencia que nos ayude a trabajar este tema para poder presentar un proyecto, y nosotros pretendemos que por esta razón que te explicaba, la cantidad de puestos de trabajo, no se escuchen, porque nuestra intención no era que no aumenten, nuestra intención era que no sea de esta manera tan exponencial. Claro. La están tomando como referencia en localidades del interior de la provincia. Cristina, están escuchando esta charla algunos integrantes del sector comercial y preguntan si para acceder a este, llamémoslo, beneficio de no corte o de ayuda, hay que inscribirse en algún... ¿Es un plan oficial o es una cuestión Bueno, de palabra, digamos? En principio, hasta acá nosotros no tenemos conocimiento de la ciudad de Río Gallegos. Vos no te olvides que yo soy la presidenta de la ciudad de Río por eso Gallegos, le digo de que la la toman de referencia en el interior, que también es la misma empresa proveedora. Nosotros tenemos un chat con la presidenta presidenta a cargo de la Federación Económica, donde permanentemente se está informando. Miriam Giorgia está trabajando arduamente también en el interior, desde Caleta Olivia, y con cada presidente de cada uno de las cámaras del interior. Así que ellos están enterados, inclusive hoy lo habíamos invitado nuevamente a Gordillo para que pueda explicar al resto de los comerciantes, pero bueno, por razones de agenda nos dice que no puede estar presente en esta reunión que tenemos hoy previsto, pero bueno, eso no significa que no nos vamos a reunir y vamos a ir tratando de aportar ideas. Sí están enterados a todos los presidentes a través del WhatsApp, todos los integrantes de la Federación Económica están enterados de cada una de estas situaciones, de cada una de las charlas, de cada una de las conversaciones que van manteniendo. Creo que este fin de semana nos dijo el gerente Gordillo que iba a estar en La Jera, así que esperemos ahí a ver si dijo exactamente lo mismo, y me imagino que sí. Por lo menos la predisposición estuvo, y eso le agradecemos, porque realmente nosotros no necesitamos, no queremos ningún tipo de política partidaria, no es nunca la intención desde la Cámara. La idea es poder aportar soluciones y que beneficie al sector comercial. Eso es todo lo que necesitamos. Así que bueno, a todos aquellos que se acercan, a todas las autoridades que nos abren puertas, bueno, son amigos y bienvenidos. Así que en este caso, hoy con la concejal Daniela, que realmente siempre que le hemos pedido algo ha estado ahí a pie de cañón, realmente muy, muy agradable, nos ayuda bastante, y bueno, con el diputado Valenzuela, que son gente que se van acercando con buena voluntad de intermediar en estos casos. La verdad que le damos realmente la bienvenida a la Cámara y esperamos poder seguir sumando autoridades con predisposición para ayudar. Cristina, sí, Cari, ¿algo más? No, que vamos a seguir atentos a esta situación, como venimos intentando hacerlo, porque bueno, son vecinos también que primero que deben pagar los aumentos como nos llega a cada uno de nosotros a nuestros hogares, y además afrontar esa situación en cada uno de sus comercios. Claro, Cristina, y para terminar, ¿y el gas? ¿Ya se están registrando aumentos en la tarifa en el caso de ustedes? Pues ya lo vienen anticipando, aumentos
En algunos casos de que van a los superar gastos el fijos. 500%, sí. Claro. Vos imagínate, Claudio, que fue un bombazo el tema de servicios públicos. No quieras imaginar lo que Sí. sería el tema del gas. Ahora, nosotros hemos tratado de rápidamente comunicar esta ley que se sacó, este proyecto que se sacó desde diputados con el tema de la emergencia. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que hay un espíritu, un deseo o un anhelo de que no vuelvan a ocurrir aumentos de este tipo. Nosotros imaginamos que detrás de esta ley va a haber un cuidado para el sector. Por lo menos eso entendemos y por eso apoyamos y lo vemos con beneplácito que se tenga en cuenta eso. Nosotros, a medida que van avanzando, trataremos de seguir, ya hemos comunicado a nuestros socios de qué se trata, le hemos pasado el proyecto que también nos han acercado, en este caso al diputado, así que lo que estamos trabajando es paso a paso. No se olviden que nosotros hace más o menos 2 o 3 meses hicimos un pedido a través de nuestras redes y pueden corroborar, donde pedíamos que por favor se tenga en cuenta la zona fría, que no nos vayan a sacar la zona fría. Ese es un tema que la Cámara ya lo hizo, sí, desde los primeros meses van a ver ahí en nuestro Facebook. Así que imagínense si no es una preocupación. Claro. Pero vamos, en este caso, trabajamos hoy con este tema y por supuesto de lleno con el tema del gas, vamos a estar trabajando y viendo las distintas herramientas que podemos utilizar. Gracias, Cristina, gracias por atendernos a esta hora. Bueno, que tenga una linda jornada. Saludos a todo el sector comercial de Río Gallegos, a todos los integrantes de la Cámara. Muchas gracias a ustedes y a Karina especialmente, que realmente nos escucha, y gracias a eso hay cosas que se pueden comunicar más masivamente, así que les agradezco mucho. Karina nos ha acompañado ahí haciendo guardia, así que la verdad que le agradezco mucho, no me olvido ni un minuto de todo lo que ella está haciendo. Bueno. Y vos, Claudio, un abrazo. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Gracias, Cris. Abrazo. Cristina Aranda, presidenta de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, hablaba de estas gestiones, pero también es una problemática que, como decíamos al inicio, abarca a todo el sector de la provincia de Santa Cruz. Claro. ¿Por qué? Tienen que afrontarlos, ¿Y de qué manera hacerlo? ¿Cómo? Bueno, están buscando distintas alternativas, distintas herramientas. Hablábamos en primer término y esa fue la intención del aumento en la tarifa de energía eléctrica, por esto los contactos con los integrantes de servicios públicos y bueno, lo que vos le preguntabas al final, también la preocupación por el aumento en el servicio de gas. Incrementos que, a ver, de pagar 60.000, estamos hablando de un comercio chico, ¿no? Sí, una pequeña pagar 200.000, aumentos de más del 200%. No, es una locura. Y bueno, el compromiso de la empresa claro, se genera una deuda, pero bueno, no va a haber cortes por el no pago de la factura. Ese se ve que fue el compromiso. Y no tampoco generar intereses a raíz de esa deuda, ¿no? Claro. Eso como una especie de mal menor. Claro. Hay que pagar el aumento. Claro, lo que me preguntaban algún oyente comerciante decía si esto es una cuestión de palabra o si se firma un contrato y se firma un acuerdo para darle un poco de legalidad a esto, porque si no te voy a cobrar con interés. Es así, bueno, vamos a escribirlo. Claro. Bueno, a ese paso todavía no se llegó. De todos modos están las tratativas, las negociaciones y, a ver, entiendo que si está sentado, como bien nos decía Cristina, que lo sorprendió, las máximas autoridades de servicios públicos con las máximas autoridades, en este caso de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, no van a quebrar esa palabra. Bueno, sería bueno que se haga extensivo a todos los comerciantes del territorio provincial, ¿no? Se está trabajando a través de la federación a tal efecto. Exacto. Bien, 8 de la mañana, 51 minutos en la República Argentina. No nos vamos de cuestiones y de noticias vinculadas a servicios públicos. Sí, y volvemos a esto que vos mencionabas también antes de la charla con Cristina Aranda. Ayer, distintas localidades de la provincia de Santa Cruz tuvimos corte de energía eléctrica por tareas de mantenimiento en el interconectado, así que Transener bajó la llave. Estuvimos varias horas sin luz. En el mejor de los casos creo que 8 horas, algunos muchos más. Pero ¿saben qué? En Río Turbio
Y en 28 de noviembre no se dio de esta manera. ¿Qué sucedió? Bueno, pudieron poner en funcionamiento la usina y allí, no te digo que pasó desapercibido, pero casi que sí pasó desapercibido el corte de energía eléctrica. Vamos a buscar más detalles en una nota que realizó nuestra colega, también colega de Tiempo, de FM de allí de Río Turbio, Janina Ramos. Le mandamos un beso a Janina. Ella entrevistó al gerente de servicios públicos de allí, de Río Turbio, Roberto Garro, y le explicaba qué fue el trabajo que realizaron y que permitió, bueno, que no se queden sin energía eléctrica. Sí, la verdad que bueno, muy contentos porque se logró que la empresa ICRT, con su personal de la usina, generen y puedan ingresar, y Servicios Públicos pueda tomar la energía de la usina de 21 y bueno, pudimos cubrir todo lo que es la localidad de 28, de Turbio, Julio de Furi y parte de 28. Bien, sí, eso me enteraba por algunos amigos, sobre todo, bueno, esto que la verdad no esperábamos. Pensábamos que íbamos a formar parte de este corte, que de hecho eran las 14 horas y no llegaba a Río Gallegos, por darte un ejemplo. ¿Cómo lo hablaron con el presidente de Servicios Públicos, estas maniobras y sobre todo la energía dada desde la usina chica, ¿no? Como se dice, por parte del yacimiento? Esto se viene trabajando hace mucho, por ahí no se ven, se viene trabajando con mucha antelación. Bueno, hemos tenido muchas reuniones, inclusive en gallego. El gobernador ha hecho mucho hincapié y nos ha respaldado mucho, y entonces estas cosas salen porque bueno, hay unión, hay fuerza, hay compromiso de las dos empresas y del gobierno provincial igual, Servicios Públicos, el presidente, el gerente general, los chicos de acá de energía, que la verdad han hecho un trabajo todo este tiempo formidable, en Julio Álvarez y todo su equipo de trabajo de energía. Hoy desde muy temprano iniciaron las maniobras con la gente de ICRT, que igual quiero felicitarlos también porque han logrado algo muy importante. Hernán Cardoso y todo su equipo de trabajo y toda la gente de ICRT, la cual le pone el hombro. Hoy, bueno, contento porque no sufrimos el corte de energía y ya tenemos una reserva fría, así que bueno, felicitarlos a todos, agradecerle, como te digo. Bien, el corte de energía, que en principio se había anticipado para prácticamente todas las localidades del sur de la provincia de Santa Cruz, pero en la cuenca carbonífera pudo activarse la usina, la reserva fría, llamémosla de esta manera, el paliativo que se tiene ante eventuales o no cortes de energía. Y finalmente no ocurrió, ¿no? Claro, o sea, se puso en marcha y no ocurrió el corte de energía, ¿no? En realidad lo que nos decía que Garro, que es el titular de Servicios Públicos en Río Turbio, que esa localidad, Julia Dufour y parte de 28 de noviembre lograron pasar por arriba, ¿no? El corte de energía eléctrica. Bueno, es una excelente noticia, una gran noticia y también una nueva visibilización que esa empresa está en marcha, que se puede autosustentar, al menos en esto, ¿no? Han logrado funcionar como reserva fría, lo que también para ellos, para toda esa comunidad, es una muy buena noticia. Así que, bueno, pasaron casi inadvertido el corte de energía que ayer, como decías, afectó a casi todo el sur de la provincia de Santa Cruz. Recuerdo que uno de los últimos cortes de energía en la gestión de Alicia Kirchner también fue imperceptible acá en Río Gallegos. ¿Lo recuerdan? Pudo ponerse en marcha la reserva fría y no afectó a la ciudad.
Ayer sí, de hecho, según el comunicado de gobierno, se puso en marcha paliativo Ujú, de Río Chico, pero en horas de la tarde, claro. en horas de la tarde. De todos modos, bueno, fueron bastantes audaces para informar. Vos fíjate que cuando el gobierno comunica o recuerda el corte de energía, en ningún caso, esto fue el sábado por la tarde, Sí. anticipando el corte, en ningún caso nombra servicios públicos. Ujú, Como si nosotros los usuarios le pagáramos el servicio a Transener. Yo ujú, le pago el servicio a servicios públicos claro, sí, y sí, como sí. tal deben hacerse responsables. Pero vos Ujú, fíjate que cuando se comunicó interrupción de energía, dijeron Transener informó tareas en la zona sur de Santa Cruz, habla de las localidades que se iban a ver afectadas, la empresa Transener, compañía de transporte, energía eléctrica de alta tensión, informó que tareas, bueno, pero nunca nombra servicios públicos, ujú, cuando yo en realidad, insisto, como usuario, sí, a mí el servicio me lo brinda servicios públicos, y como que tal deberían hacerse responsables y proveerme de ese servicio de alguna manera, ujú, ¿no? Pero tal bueno, cual. quitan responsabilidades y se las adjudican todas a la empresa que a ellos les proveen de energía. Pero debería haber un plan B, ¿no? Ujú, Para que no se corte el servicio. Elemental. exactamente, exactamente. Bueno, y ya que estamos hablando de energía eléctrica, varios vecinos nos reportan y ya habíamos recibido el primer mensaje a las Ujú. 7 de la mañana de Barrio Bicentenario y ahora nos dejan también sus mensajes a través de redes sociales de Barrio Los Álamos que están sin luz desde muy temprano. Lo que pudimos averiguar, y recién nos confirman, es que se cortó una fase en aquella zona. ¿M? Por ese motivo están sin luz varios barrios alejados del centro de este Río Gallegos. Reiteramos, nos daban cuenta de cortes en el barrio Bicentenario, también en el barrio Los Álamos, esto nos decían, desde las 5 nos decía Alito, buen día chicos, sin luz desde las 5 en el Bicentenario, el 0800 de Servicios Públicos contesta que tiene que venir redes. Y Analía Pérez Rey también nos decía, sin luz en barrio Los Sauces. En 1 y 38 creo que también estaban ahí sin luz, también nos cuentan eso. Bueno, lo que sucedió A es ver, que se ha cortado una fase, bien. hubo un problema alrededor de las 5 de la mañana, muy temprano, y nos dicen que los operarios de servicios públicos están trabajando en la zona para poder restablecer cuanto antes el servicio de energía eléctrica. Preguntamos algunos detalles más, pero hasta el momento no hemos tenido más respuesta que esto que estamos compartiendo con ustedes en este momento. Perfecto, repasamos los títulos que destaca el diario nuevodía.com.ar a esta hora de la mañana. Alerta por nevadas en Santa Cruz. Hay una nota completita dando cuenta de qué zonas serán afectadas. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, el alerta amarillo es para la zona noroeste de la provincia. Ya lo comentábamos hoy tempranito cuando repasábamos el anticipo de la meteorología en nuestra provincia. En realidad hay alerta por lluvia, alerta por viento también, pero bueno, ahí está el detalle en el diario nuevodía.com.ar y te invitamos a leer la nota completita. Otro de los temas que destaca, gremios estatales de Santa Cruz sentaron postura respecto de la caja de previsión social Sí. y la de previsión social, o sea, a ambas cajas, ¿no? Ujú. Los sindicatos que nuclean a trabajadores de distintas reparticiones de la Administración Pública de Santa Cruz se encontraron en una mesa que continuará abierta para seguir debatiendo sobre la obra social provincial y el ente previsional.
su financiación y sostenimiento. Sí, fueron varios los gremios que se reunieron el pasado viernes y que emitieron un comunicado al respecto. ATE, Luz y Fuerza, ADOSAC, SOEM, Asociación Civil Policial. Era la primera vez que veo que se suma a la asociación. APOC, ATSA y Centro de Jubilados Judiciales, dejando la mesa abierta para más sindicatos y gremios. Se debatió ampliamente, como decía esta noticia, acerca de la situación situación imperante en la Caja de Servicios Sociales y en la Caja de Previsión Social. Algunos puntos que quedaron establecidos. Sí. No se aceptará ni se negociará ninguna modificación legal referida a la ley previsional de la provincia, manifestando la defensa irrestricta de los derechos adquiridos por los trabajadores. Eso en lo que respecta a la Caja de Previsión Social. En relación con la Caja de Servicios Sociales, solicitamos que se articulen desde el gobierno de manera eficiente y eficaz políticas tendientes a brindar solución a la problemática del déficit económico que viene atravesando la Caja de Servicios Sociales, y sumado a ello se prevén medidas que brinden respuestas asequibles a las necesidades de nuestros compañeros trabajadores. Tanto en lo que concierne a la Caja de Previsión Social como a la Caja de Servicios Sociales, manifestamos nuestro apoyo a las acciones llevadas a cabo por los vocales representantes de los trabajadores en dichos organismos. Y también repudiamos, dice, todo mecanismo de amedrentamiento a los gremios originado en cualquiera de los poderes del Estado provincial, y manifestamos nuestro apoyo a aquellos sindicatos que intentan ser disciplinados por medios extorsivos, tales como falta de activización de la cuota sindical. Esta es una nota que sale en el diario nuevodía.com, y también leí textual un comunicado que nos mandaron desde ADOSAC. Claro. Entiendo que es el mismo, es el mismo documento, ¿no? Sí, exactamente. El mismo documento, es la misma solicitud y los puntos que deja en claro estos distintos gremios después de haberse reunido el viernes de la semana pasada, ATE, Luz y Fuerza, ADOSAC, SOEM, Asociación Policial, APOC, AXA y el Centro de Jubilados Judiciales. Muy bien. Otro de los temas que queríamos compartir en esta mañana fue algo que sucedió el viernes, pero al menos lo queremos recordar, porque el gobierno de Santa Cruz realizó en ese día la entrega de 18 calderas destinadas a diferentes establecimientos educativos, tanto para Río Gallegos como para el interior. Si no recuerdo mal, fueron para Río Gallegos en esta oportunidad y para la comunidad de Río Turbio. También el gobierno adelantó que a futuro se van a licitar un total de 120 equipos de calefacción más. En el detalle dijo la titular hoy del Consejo Provincial de Educación, Elizabeth Villarruel, que se empieza a resolver un problema que para nosotros es muy preocupante, como es la falta de calefacción en las instituciones educativas. En esta oportunidad, dijo el viernes, se trata de 18 equipos de calderas, 14 de ellos destinados a Río Gallegos y los restantes 4 a Río Turbio. Y esto que les decíamos, se viene también la adquisición de 120 equipos de calefacción más que van a estar distribuidas en todo el territorio de Santa Cruz. No quería dejar de mencionar eso, como así también, ya que estamos, recordé que la titular del Consejo Provincial de Educación, recordamos que la semana pasada renunció Daniel Busquet, el profesor Daniel Busquet, quien estaba a la cabeza de la máxima era la máxima autoridad educativa en la provincia de Santa Cruz, quedó a cargo quien era su vicepresidenta, Elizabeth Villarruel, que nos decía, porque le consultábamos, claro, ella tiene que jurar, como lo hace cada uno de los ministros, como lo hizo. Recordemos que no va a quedar de manera interina, ¿no? No, va a quedar a cargo, claro, se va a hacer cargo de eso. Legalidad a esto debe jurar. Exactamente, y nos decía que
tiene que ingresar primero la iniciativa a la Cámara de Diputados. Le preguntaba si estaba designado quién iba a ser su vicepresidente. Dijo que en estos días lo iba a hacer, motivo por el cual, una vez que esté ese nombre, va a ingresar el proyecto a la legislatura provincial para que sea tratado y luego se va a realizar su jura. Mientras tanto, ocupa el cargo, claro está, pero bueno, falta cumplir con este proceso formal. Bien, gracias a Luis que se comunica con nosotros desde el Calafate. Nos manda una fotito, lo que ve desde su ventana. Está lloviendo en el Calafate. Creo que la foto que me mandas arriba se ve el Cerro Calafate o el Cerro Huiliche, uno de los dos. Le pregunté si estaba nevando y me dice no, está fresquito nomás, lluvia por acá. Ah, qué Allá bueno. arriba es alguito de nieve, poca Ujú, todavía, dice. ujú. Bueno, como lo anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Y a propósito del Calafate, hay una nota en el diario Nuevo Día. Nuevamente denuncian contaminación por hidrocarburo en el lago argentino. Ujú. Em, Desde el 11 de abril se han detectado manchas de hidrocarburos de varios kilómetros de longitud en el brazo rico del lago argentino. Se han localizado restos de hidrocarburos mediante imágenes satelitales y observaciones comunitarias. Ese es el título y la bajada de esta nota, que es muy extensa. Lo cierto es que Stephen Welsh, que es guía de montaña en el Parque Nacional Los Glaciares y residente del Calafate, es uno de los principales informadores de la situación. Según sus observaciones, la mancha tiene aproximadamente 19 kilómetros. Sabemos de la situación desde el 12 de abril, día en el cual se realizó un acta de guardaparques, dice esta nota. Ujú. El 18 de abril se registra oficialmente el acta y el 22, después de observaciones de terreno con las autoridades competentes, se clausura un barco de transporte, el Alacaufe, ¿está bien? Por sus malas condiciones. Esta situación nos recuerda la importancia de las observaciones comunitarias para la implementación del plan de manejo del área protegida. En el marco del programa Guardianes de la Cuenca, recopilamos información comunitaria para crear una base de datos cartográfica de problemáticas ambientales en el sitio Patrimonio Mundial de la UNESCO y otras cuestiones más. Bien, está muy interesante esta lectura y es trágico que esto ocurra allí en el lago argentino, ¿no? En todo el Parque Nacional Los Glaciares. Y la nota incluye imágenes, por supuesto, que ilustran esta situación. Nuevamente denuncian contaminación por hidrocarburo en el lago argentino. Bien, cambiamos totalmente de tema y queríamos mencionar también otro hecho lamentable que se dio nuevamente en la localidad de Caleta Olivia. Ayer hablaba con un colega de esa ciudad y mencionábamos varios hechos que se han dado en la ciudad del Gorosito y él, que vive allá, me decía que se vive un clima enrarecido. A ver. ¿A qué hacemos mención? Hacemos mención a lo que nosotros también les contamos en su momento aquí en el programa, disparos a la sede del sindicato petrolero, a la proveeduría, los disparos también a el vehículo particular en la puerta de la casa del intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, en una clara señal intimidante, amenazante de amedrentamiento. Y el viernes fue el turno, lamentablemente, de un periodista de esa localidad. A raíz de esos hechos, FOPEA, que es el Foro de Periodismo Argentino, emitió un comunicado al respecto que tuvo trascendencia a nivel nacional también. El periodista es Maximiliano Benítez, de allí, de Caleta Olivia, quien fue abordado por 3 personas que se acercaron a su vehículo en una clara señal amenazante. Por eso
Ayer domingo, FOPEA expresó a través de un comunicado su solidaridad con el periodista Maximiliano Benítez. Además, reclamó este organismo a las autoridades locales que investiguen el hecho y garanticen la integridad física no solamente del colega, sino también de su familia. ¿Qué es lo que sucedió? Al regresar a su casa en la noche del viernes pasado, luego de finalizar el noticiero central del Canal 2, Caleta Videocable, el director periodístico y de programación de esa señal fue abordado por 3 hombres. Las personas se pararon frente a su vehículo para amedrentarlo, por lo que Benítez optó por no bajar y llamó a la policía. Finalmente, los atacantes fueron demorados de manera preventiva. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona. El intento de ataque se da luego de la publicación por parte del canal de informes periodísticos referidos a la situación del municipio de Caleta Olivia y de presuntas irregularidades de esa administración. Bien. Pero además, Maximiliano Benítez, este periodista que fue abordado por estas 3 personas, además ya había recibido amenazas telefónicas. Bien. Bien. Así que llegue nuestra solidaridad para con él y por esta situación que tuvo que atravesar. Intentamos comunicarnos, pero no hemos recibido respuesta. Bien, por suerte los 3 atacantes fueron demorados de manera preventiva Sí, e identificados, claro, por supuesto. exactamente, exactamente. Y toda esta secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad que seguramente van a colaborar, ¿no? Para que se esclarezca esta situación. Y obviamente adherimos y repudiamos todo tipo de intimidación a los colegas periodistas. En este caso, a Maximiliano Benítez, ¿no? Un trabajador de Caleta Videocable, ¿verdad? Es Canal 2. Caleta Canal 2. Videocable. Sí, de allí de Caleta Olivia, por supuesto. Fue abordado, amedrentado cuando salía de hacer el noticiero de la Una vez que televisión terminó, de- sí, a pero la noche. era cuando estaba llegando, cuando llegaba a su casa. Ujú. Así con esa impunidad se manejan. Bueno, algo tiene que suceder en Caleta Olivia, ¿no? Para que este tipo de cosas dejen de pasar, porque venimos de una seguidilla de Claro. hechos terribles, lamentables y repudiables. En principio hay que visibilizarlos, hay que denunciarlos, Ujú, para que no se naturalice, por supuesto. para que sepan que así no se arreglan las cosas. Y está mal. Dicho sea de paso, ¿qué se supo de los balazos a la camioneta del intendente Pablo Carrizo? No, por Nada. ahora nosotros al menos no tenemos novedades al respecto. La verdad, no. Bien, las 9 de la mañana, 15 minutos en la República Argentina. ¿Sabes qué? Habíamos convocado, pero bueno, no tuve respuesta por parte del ministro de Trabajo de la provincia, Julio Gutiérrez. Sí. Raro porque siempre responde, Sí. esto hay que decirlo también. Ujú. Pero bueno, quisimos entrevistarlo básicamente para que responda al comunicado que emitió Newmont, la empresa minera que opera el yacimiento Cerro Negro. El día viernes de la semana pasada, Newmont emitió un comunicado, como lo decía, para recordar la situación que está atravesando, para informar que desde el 9 de abril, recordemos, fecha en que ocurrió la lamentable fatalidad. Ujú. Ellos dicen, nuestro equipo se ha dedicado a brindar todo el apoyo posible a sus familias y a compañeros. Esto es lo que dice la empresa, hablando de los 2 trabajadores, un trabajador y una trabajadora de Newmont, una con residencia en Perito Moreno y un joven con residencia aquí en Río Gallegos, Daniel Ochoa, con quien dimos un abordaje bastante amplio. De hecho, hablamos con la hermana hace un par de semanas aquí Sí. en este Con una de sus programa. hermanas, Bueno, Gisela. se conoció este comunicado después de varios días de silencio por parte de Newmont.
Recordemos que las autoridades, los funcionarios del gobierno de Santa Cruz en su momento habían argumentado que la empresa no había colaborado y no había aportado la información que se le requirió en su momento, por eso es que se optó por la clausura prácticamente total del yacimiento. No hay actividades, quedaron guardias mínimas imprescindibles, ¿no? Que Sí. tienen que quedar sí o sí, pero el yacimiento está paralizado absolutamente. Bueno, después de varios días de silencio, la empresa, perdón, emitió este comunicado dando algunos detalles, y su punto de vista. Dicen, por ejemplo, durante la visita al sitio realizada por las autoridades provinciales de trabajo y de minería del día 10 de abril, las autoridades de trabajo, a pesar de que las actividades en el yacimiento se encontraban detenidas en su totalidad por decisión de la compañía, dicen, por decisión de la compañía, decretó el cese preventivo de actividades en el yacimiento bajo el fundamento de que la empresa no había presentado el certificado de análisis de agua para consumo humano. Ellos dicen que interrumpieron las actividades porque la empresa no había presentado, ese fue el argumento, según la empresa, que esgrimieron desde provincia. Adicionalmente, decretó el cese preventivo de actividades en la mina Marianas por desconocerse aún las razones de los decesos y para preservar el sitio. Minas Marianas es el lugar en donde ocurrió esta tragedia. Cabe indicar, dice este comunicado, que de manera diligente hemos presentado a la autoridad los certificados de potabilidad del agua que se utiliza en el yacimiento, así como el protocolo de reinicio de actividades y el resto de la documentación solicitada por el Ministerio de Trabajo en otras actuaciones. O sea, todo lo que pedían en su momento, la empresa dice que lo presentó. Dice que lo presentó. Actualmente nos encontramos a la espera de una resolución formal sobre el levantamiento del cese preventivo con el fin de comenzar el proceso de un reinicio seguro y paulatino de las operaciones. Invocamos, dice, a las autoridades provinciales a una pronta resolución respecto al levantamiento del cese preventivo de actividades. No habla de clausura, habla de cese preventivo. Habida cuenta, sí, fue clausura, pero bueno, no utiliza ese término. Habida cuenta de que esta situación genera incertidumbre en las 1.500 personas que trabajan de manera directa en Cerro Negro, ahí mete un poco de presión, ¿no? Y las más de 1.000 personas que trabajan con las empresas contratistas y en nuestra comunidad. Apelamos con este llamado a un pronto reinicio seguro de las operaciones de manera de poder llevar claridad y tranquilidad a nuestra gente y a toda la comunidad santacruceña. Este comunicado se conoció el día viernes y lo emitió la minera Newmont, que opera el yacimiento Cerro Negro. Por eso que hicimos comunicarnos con el ministro de Trabajo. Capaz que los chicos en la continuidad de la radio tienen más suerte que nosotros. Nosotros tratamos activamos el contacto y no nos respondió el ministro Julio Gutiérrez ante este requerimiento de Newmont. Dicen, ya presentamos los papeles, bueno, es momento de que nos habiliten a continuar con las operaciones. Claro, o que nos den una respuesta. Claro. Si no satisface, sí, que... Claro. El tema que lo que yo digo, lo que comentábamos ayer la tarde, es que es un tema, por supuesto, esta tragedia, esta desgracia que se llevó la vida de dos trabajadores, de un trabajador y una trabajadora de Newmont, está judicializado. Entonces yo supongo que el juez Eduardo Quelín, que es quien está actuando en esta causa, debe expedirse al respecto. Entiendo que la provincia, a través del Ministerio de Trabajo, tiene la potestad de clausurarlo, pero ya cuando está actuando la justicia, su determinación debe ser importante también. Ahora, entrar en el juzgado y buscar información sobre el tema es una tarea de la cual ya desistí hace mucho tiempo, ¿no? Porque nunca tuvimos alguna respuesta. Bueno, gracias a Santiago que nos escribe, Santiago Menco Nahuel, nos dice, buen día gente, buen programa, linda semana, un saludo para mi gente en Lago Posadas. Qué lindo, prepárense al Lago Posadas, se viene una nevadita por la zona de Cordillera.
Bueno, y prepárese, Fernando Tornú, porque entre todos le vamos a cantar el feliz cumpleaños. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Vamos? Que Bueno. lo Cumpla feliz, que lo cumpla feliz, cántelo. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. ¿Viste? Hubo consenso porque viste que pasa que cuando cantan el cumpleaños no saben si es Fernando, Fernandito, Poroto. Yo te seguí. Ahí está, hubo consenso. Vos marcaste camino. Feliz cumpleaños, Fer. Gracias. ¿42? 35. Sí, sí. De Orma. De Orma. Sí, sí. 42, sí. Ahí va. 4-2. He sumado uno más. Era Ah. Qué lindo no tener 42. Qué lindo, Fer. Sí. Bien, gracias. ¿Cómo empezaste? Súper ¿Todo tranquilo. bien? Sí, ¿Bien el sí, día? sí. muy lunes. Aparte tuviste fin de semana De Luchón, sí. Claro. De papá Luchón. De Karol G. De Karol G. Ay, ¿Cómo Dios se mío. portaron esas criaturas? Ayer bien? fui a buscar a Maca cuando llegó y el avión era 95% mujeres que Sí, venían de Ah. Buenos Aires. claro, Eh, sí, tengo un montón de conocidas que viajaron. Sí, hizo 2 estadios de Vélez, Karol G, y, bueno, se ve que muchas chicas de acá Sí, o de Santa Cruz o de Río Gallegos fueron. sí. Vi muchas fotos Sí, en Facebook Ajá. de mujeres que viajaron, de chicas que viajaron a ver a Karol G, que se ve que dio un espectáculo, un show Sí. fantástico. 2 creo que dio, ¿no? Sí, y me contaba Maca, yo no sé, te dice que más de 3 horas tocó. Ajá. Sí. Bastante. No tuvo No, fue inconvenientes, ¿no? Porque hubieron algunos shows que impresionante. se tuvieron que suspender, por ejemplo el de Tini, por cuestiones de clima. Iba a ¿Y ser vos, Tini. y vos qué te pasó, Nica, con Tini? Cuidado, cuidado que con el tema de la luz, que ¿Fuiste a ver a tenés ahí Tini, todo. Nica? ¿Fuiste a ver a Tini? Iba a ir, pero se largó a llover, ¿viste? Claro, Se complicó el viaje. ¿Y qué canta Karol G? Chamamé, ¿no? No la tiene. no, lo que pasa es que no tenés auriculares porque ahora es lo estamos reggaetón, amigo. escuchando. Esto canta, ¿Es mira, colombiana sí, ella? Dale, Brian. Claro. Sí, es colombiana. Ay, No sabía que tenía un repertorio tal como para tocar 3 horas. Yo tampoco, Me 3 horas. sorprende. La previa encima tuvo la Joaquí, que es también Ah, conocida, sí. así que le metieron. Mira, y aparte ella de alguna manera se convirtió también en una especie de Karina, pero latinoamericana. Vieron que Karina en un momento, por sus letras y su historia, creo que con el polaco, quedó como Con el polaco. una artista que cantaba muchas canciones de haber sido engañada, de Sí, sí, despecho, sí. exactamente. Sí, Bueno, sí, sí. Karol G era la esposa de Anuel, un muchacho que es trapero centroamericano, de esos que Ajá. poco se le entiende, y también sufrió una situación parecida, entonces quedó como la referencia de esas canciones, y de la resiliencia amorosa. Buena referencia, te dice Sí, Brian. bien para Héctor, que no tenía ni idea de quién era. digamos. Está bien. No sabía Ay, si Dios. era dibujante o ¿Cómo cantante. pasaron? ¿Qué onda? ¿Qué hace esta ¿Qué es mujer? esta mujer que llenó 2 Vélez, digamos? Sí. Bien. Bueno, y en una la vi que salió al escenario, es muy linda Sí, con muy. su ropa, invierte mucho en el vestuario, el show visual es espectacular como de muchas, ¿no? Bueno, Tini hace lo mismo, Sí. María Becerra, bueno, así todas, Nicki. Y salió con ropa que emulaba la bandera argentina, con los colores. Bueno, enloquecieron todas y todos. Claro. ¿Cómo la pasaron el domingo con el corte de energía? ¿Los afectó, Nica? Sí, un desastre. Sí, ¿no? ¿Para qué te voy a No te decir? entiendo. No, cortala con las ¿Para qué te indirectas voy a que no lo mentir? entendí. Yo lo comentaba hoy cuando empezamos el programa. Yo a las 12 estaba parado con el control remoto en la mano. Digo, a las 12, TC, tu tipo de carretera. No. A las Dos- 3 de la tarde. A las 3 menos cuarto. ¿no? Sí, en casa 3 menos. Para cortar fueron cuarto menos puntuales. Sí. Porque a las 6 en punto, yo Sí. estaba despierto porque Gaspar se había despertado Ajá. por una mamadera. Y se cortó esa A hora. las 6 clavadas se cortó. Después Ahora, para ¿por qué volver. generar falsas expectativas y decir que el corte va a durar 6 horas y que hasta las 12? Porque después te putean más todavía. Claro, la En todo reserva caso, fría, anticipalo, que va a volver a las 3, a las 4, a las 5 de la tarde y después nos sorprendés, ¿no? No decís, bueno, Claro. llegó antes, pero no, porque a las 12 y hay gente que se organiza, ¿no? Para un cumpleaños, para abrir un negocio, para mirar Son un detallitos. partido en la tele o lo que sea, pero bueno, en todo caso,
no generes falsas expectativas. Entendemos que pueden haber algunos impedimentos, pero bueno, no va a durar 6 horas de las 6 hasta las 12. Yo creo que ya saben los muchachos que va a durar más, pero dicen, no, metele este margen para que no te Vos puteen decís. de Seguramente, antemano. pero bueno, Sí. eso es lo que está mal. Eso es lo que está mal. Sí, pero para que... No te Como putean estamos en más en Argentina... no te putean más en la previa, pero el mismo día, Claro, por después de eso. las 12 Por eso, empezás. para que no te puteen de antemano. Después, bueno. Son Entendemos cosas que que pueden pasan. haber miles de impedimentos, pero bueno, nada, ténganlo en cuenta para la próxima. Lo que no entendí fue lo de la reserva fría, porque cuando Sí, volvió el la... viernes, Sí, abonando o añadiendo a tu información, dos cosas respecto de lo que tocaron hoy. El viernes, Servicios Públicos había hablado de 36 millones de inversión justamente en la reserva fría para ponerla en funcionamiento. ajá. Esto fue el viernes que se anunció la ejecución de obras de mantenimiento y reparación. Así que yo entiendo que si es que se ejecutaron con tal celeridad, fue ahí, sobre el pucho, y si no, se estarán ejecutando, pero consulté a un conocido y me dijo que todavía, desde después del viernes, sábado, todavía se estaba trabajando ahí para que pudiera ponerse en funcionamiento. Así Claro. que seguramente el domingo tuvieron ahí los muchachos y no la pudieron hacer arrancar temprano y arrancó tarde. Y respecto de otra cosa que decías de Newmont, Sí. el viernes o el jueves, ya se me trastocan los días, estuvo con nosotros a la tarde Gutiérrez. Sí. Dijo que que Newmont había presentado un protocolo más exigente que el que tenían, digamos, al momento, pero que no era suficiente. Así Ajá. que por el momento a él le daba toda la sensación de que todavía continuaría con guardia mínima, que está funcionando Ajá, con lo mínimo claro. indispensable. Y al otro día se conoció el comunicado de la empresa. Eso fue el viernes. Claro. Claro, exactamente. Yo les propongo algo en 2 minutos. A ver. 4. ¿Podemos hablar de la foto de anoche? Que ahí te la acabo de mandar, Juli, por si la querés compartir. No fue una noticia falsa, ¿no? No fue una fake. No. ¿Cómo está la No, foto no. esta? No fue una fake. ¿Y el posteo? Le tenemos que contar a la gente que nos escucha a través de la radio de una foto que viralizó, que publicó, mejor dicho, y después se viralizó, que publicó el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, en una selfie donde sale abrazado su mano izquierda sobre el hombro de quien era, podríamos decir, el referente mano derecha del gobernador Claudio Vidal. Hablamos del diputado nacional José Luis Que Garrido. decís que ya no lo es más, entonces ya lo estás hablando en pretérito. Está ¿no? contento, Grasso, se lo ve en la foto. Y A viste, Grasso, el sí, gesto, y a- siempre, el que pide la foto al otro Sí. es el que lo abraza. O sea, Y si es yo el lo que veo saca. a Messi, me lo cruzo, Messi, ¿podemos sacar una No, foto? pero- Sí, voy y lo abrazo. Pero Acá el que está abrazando es Grasso. Porque no se ve la foto, el brazo de Garrido, pero me parece que lo está abrazando también así por atrás, Ah, ¿eh? pero Puede es ser. es el típico abrazo si leemos la gestualidad de Totalmente. foto con famoso. Mm. El famoso siempre te abraza por atrás como por encima. Claro, el que, como que para- abraza con entusiasmo. Y Es por el que arriba quiere del hombro abrazar. Es el que quiere la foto. Claro. Es el fan. El otro Claro. te abraza El por otro de abajo de los... compromiso por Claro, abajo. y con la mano que concluye por Ajá. debajo del sobaco, digamos. Entonces vos decís que Grasso fue el que lo invitó a sacarse Me la da- foto. a porque Garrido. aparte la gestualidad Y es que está mirá con contento, la Grasso. cara, mirá, la cara de Grasso es de más No, pero- contento, pero- esboza más una sonrisa. También la esboza Garrido, Me pero animo- con menor intensidad. Me animo a decir que la mano de No te Garrido, tapes la boca. la mano derecha, debe estar sobre la cintura de No Grasso. te tapes la boca cuando hables con el dedo. Pero a ver, y esta foto se acompaña con un posteo. Esto Sí, lo subió Pablo Grasso a su Twitter. Anoche, allá era la tarde Dice, noche. con el compañero @gestión Garrido, bueno, que es el Sí. Twitter de José Luis Garrido. Y pregunta, adivinen de qué estuvimos charlando. Es provocador, ¿eh? Es provocador, pero, sí. Me gusta que picante. pero está bueno. Claramente el argumento y la respuesta me parece que es peronismo. Sí, Eh, Garrido puso un Es- estado igual que dice, Ajá. no es una necesidad, es una obligación rediscutir el peronismo en Santa Cruz. Ajá. Ahí está.
Así que ahí está. Abracemos en vez de separar. Y Grasso está como levantando cabeza, digamos. Sí, sí. No, está pidiendo pista Pero- y se quiere imponer Como que ahí, vio que le ¿no? se le venía complicada y ahora vio que no es tanto, entonces está Exactamente. levantando cabeza. Yo lo veo como un mensaje directo y como una provocación al propio gobernador. Claro, Así- le está claramente, mojando la oreja, por supuesto. Pero que Garrido se preste para esto, eso también me llama la atención. O sea, está en todo su Se derecho y su preste, potestad de hacerlo, ¿no? Pero ¿Qué y quiere sí, decir que se y que preste? porque acá hay mensaje, a ver, porque la relación ya la conocemos, no nos asombra, entre Vidal y Grasso no es de las mejores. Sí. No tienen relación. De hecho, lo dijo Grasso atrás, la semana pasada acá, cuando le preguntaban, y dijo, no me contesta los mensajes, no Ni me el atiende el WhatsApp. teléfono, ni siquiera me clavo el visto, entre otras cuestiones económicas. Entonces, creo que utiliza esta foto o este encuentro con Garrido para mandarle un mensaje al gobernador. Mirá con quién estoy, Sí, mirá sí, con pero Nada es no, gratis, no lo, ¿no? claro, Nada no lo es- utiliza. Para mí es claro que Garrido ya no está donde estaba. En el vidalómetro. Bueno, ahí, No. Sí, Chantana, obviamente. vidalómetro no. ahí es no donde, está. Obviamente. ahí es donde En pole empezamos a position. especular. Obviamente, que, eso que ya se presta, pero no es que lo obligue. Se presta Igual- porque le gustó esa posición a Garrido también. a ver, yo lo que digo es lo siguiente, estamos pasaditos de tiempo, pero ya que estamos, digo lo que se venía hablando de esta situación. ¿Por qué? Porque cuando José Luis Garrido ocupó de manera, digamos, virtual el Ministerio Secretaría General de la Gobernación, ¿se acuerdan? Sí. Después del 10 de diciembre Sí, o sí. del 10 de diciembre hacia acá. Había funcionarios de distintas áreas que dependían de ese ministerio que fueron designados por José Luis Garrido. Sí. Cuando llegó, si no recuerdo mal, el 14 de marzo, creo que fue que asumió la ministra Belén Borselli esa cartera. Sí. ¿Qué hizo? Lo hablamos acá. Le Ujú. pidió la renuncia a todos los Claro. funcionarios De Garrido. que había dejado Garrido, que había Ujú. estado, insisto, virtualmente a cargo de ese ministerio. Claro. ¿Y qué hizo? Se las aceptó a casi todos, a la absoluta mayoría. Ujú, claro. Y nosotros nos preguntábamos, ¿esto cómo le habrá caído a Garrido? Lo hablamos acá, Claro, sí, lo hablamos acá. Ujú. Bueno, evidentemente quedaron heridas. Y la salida la semana pasada de una de las personas de más confianza de José Luis Garrido, y una salida poco elegante de Andrés Marquich, también cayó peor todavía. Ujú. Claro, gente de Garrido, Andrés, claro. Totalmente. Hace años que trabaja con Garrido, desde que Garrido fue ministro de Peralta, Ujú. ¿no? Hace 10 años, por lo menos. Ahora yo voy un poquito más atrás y como el intendente Grasso nos invita a especular porque dicen, adivinen de qué estuvimos charlando, a nuestro juego nos llamaron. Yo voy más atrás. A ver, en el speech de asunciones del día 10 de diciembre, cuando asumió Claudio Vidal, se daba por hecho que la cartera, el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, que ahí en ese lugar iba a asumir José Luis Garrido. Se daba por hecho. Es más, hasta tuvimos acceso al speech, porque hicimos la conducción incluso hasta de ese acto, y así nos llegó esa información, cosa que después no ocurrió. Cuando le preguntamos a Garrido qué iba a hacer, porque claro, él había asumido como diputado nacional hacía un par de horas atrás, un par de días atrás, omitió la respuesta y nunca nos contestó qué iba a hacer. Ujú. Después, bueno, como lo sabemos, se hizo cargo de manera virtual del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, pero nunca renunció a su Diputación Nacional por Santa Cruz. Llegó un momento que tuvo que definir y se quedó con el Congreso de la Nación. Está bien, está en toda la potestad de hacerlo. Ahora yo creo que el gobernador y parte del equipo del gobernador Claudio Vidal quería que se quede como ministro en la provincia de Santa Cruz. Pero él decidió otra cosa. Entonces creo que a partir de ahí se produce esta ruptura. Bueno, vos te vas a tu gente, te vas con tu gente. Déjame que yo designo quién se haga cargo de los destinos de este ministerio, pero bueno, te vas vos y se va su gente también. Y así fue lo que ocurrió. Creo
insisto, Pablo Grasso nos invita a especular, adivinen de qué estuvimos charlando y para mí esa fue la consecuencia de todo esto y de esta foto. ¿Por qué no se lo pregunta al diputado Garrido en este momento que están... Esa, te No, encantaría, pero qué te hubiese bueno. encantado. No, yo le escribí No, por anoche. supuesto, claro. Le escribí y le dije, quería que me cuenten de que me cuentes, si se puede, qué estuvieron charlando, pero no me contestó. No. Sí, claro que se lo pregunté. Nosotros también estamos tratando de preguntárselo. Bueno, Bueno, capaz que tienen más suerte en el Bueno, pero transcurso de la hay ahí mañana. entonces un movimiento, una reorganización de alguna manera de lo que pretende ser peronismo, o de lo que nunca dejó de ser peronismo, o de los que son peronistas. y a Grasso, Vieron que el Sí. fin de semana habló Cristina también, generó ahí un Ujú. poco de ruido para adentro. El mensaje sobre todo me parece que ha sido para esa rama, ¿no? Le habló mucho al presidente, pero fue en ese sentido, hablándole al peronismo, al kirchnerismo, a encontrarse de alguna manera, pero hay muchos que quedaron muy dolidos con la elección unilateral de Cristina Alberto Fernández, el que no se haya hecho cargo de ese gobierno y que le Claro. haya endilgado toda la situación, y bueno, Vidal, ¿no? Que ha sido parte en algún momento y que después se fue enojado. Bueno, y Grasso, acá hablamos cuando el viernes, ¿Sí? que Sí. dijo que la foto, ¿se acuerdan de esa foto con Peralta, con Beloni, Sí, con sí, sí. Garzón? Dijo que ahí empezaron a armar candidatos de ese espacio para el año que viene. Claro. Ajá. Así Sí, que sí. Pero cuántas Más cosas directo que pasan. eso. Después no te ¿Y olvides que Peralta seguirá ahí? eso te iba a y preguntar. ese es el tema, Peralta, ahora qué pasa, ¿no? Peralta, vos recordemos que renunció a la presidencia del bloque de Unión por la Claro. Patria. Ujú. Pero bueno, también habló de su peronismo, que era necesario una especie de replanteo y de debate interno. Bueno, la seguimos otro día, ¿les parece? Total, esto. Total, el peronismo Esto- va a seguir existiendo. Oh, y Mañana. aguanta todo, aguanta todo el peronismo, Mañana- aguantó dualdismo, Menem, menemismo, López kirchnerismo, Rega. todo. No, así que Menem, aguanta. Menem no era peronista, perdón. No, Alberto Fernández tampoco. No, Fernandismo. Bueno, usted lo escucha a Moreno y dice que Alberto Fernández era un socialdemócrata, no era peronista. Que Kicillof también es un socialdemócrata. Ay, Dios. Pero bueno, seguirán estando los muchachos y se seguirán reencontrando de alguna otra manera. Es como que todos los caminos los conducen entre sí, ¿o no? Qué cierto eso, ¿no? Terminan Que encontrándose. cuando se pelean se reproducen. Ah, Es claramente. tan cierto. Bueno, nos vamos. Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador. Vamos mañana a la tarde, nos Hay que quedamos ver hasta el miércoles. y ver el partido allá a la noche. Claro, mirá qué buen plan. Vamos a mirar el partido, Nica, y Dale. festejamos el cumpleaños de Fernando. Ahí está. Miércoles feriado, no se Invítalo. trabaja. ¿No? ¿Se invitan? Bueno, vamos a llamar. Usted va a cobrar antes que él, así que no sé. No sé, no hay. Viste que nunca se Vamos a llamar al 2966-746219 y fíjate si hay lugar en Cabañas del Titán. Y si no, la otra opción es ir a festejar el cumple de Fer en el quincho de Titán. Está más ¿no? para Quincho que para ¿Sí? afuera de eso. Es buena esa, ¿eh? claro. Acércate que no se te escucha. Afuera debe estar frío. Están lindos los parrilleros ahí en las cabañas. Tenés Pero razón. está más para Quincho. Vamos por ese plan entonces, ¿eh? Tiene una vista privilegiada al lago argentino, es un lugar ideal para recordar todas las evidencias del día. Para dormir puedes elegir entre una de las habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las habitaciones compartidas. En calle de los Sauces 3366 a 400 metros del lago argentino, Hostel Titán. Entra a www.titancalafatehostel.com. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana en la otra gestión. Quédense que ya empieza arriba el día. Feliz cumple, Fer. Gracias, comandante. Gracias, Juli. Chicos, buen programa. Cari, seguimos tus transmisiones. Gracias. En el Face del Nuevo Día. Gracias. Mañana, 8 de la mañana, vuelve la otra gestión. Gracias. Chau, chau.
Disfruta del legado. Rock nacional de lunes. A todo volumen. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Porque en cada canción hay un pedazo de nosotros. Otoño 2024. En Argentina, el rock es folclore, es raíz, es identidad. Esta temporada, otoño 2024, tu negocio puede formar parte de las costumbres argentinas. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. De la A a la Z del rock argentino. Cada banda es un capítulo de nuestra historia musical. Viví el otoño 2024 con nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde el obelisco hasta el fin del mundo, el rock argentino es un himno. Pedí el rock que quieras. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Este otoño 2024 somos tu elección. Este otoño 2024, rockea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. Bienvenidos a una nueva semana. No es un día menos, es un día más. Dale. Hay feriado el miércoles. Eso le da otro sabor. Dale, dale. La gente de Vélez que lo está festejando el pase a la final. Mañana Boca Estudiantes. Ojalá que puedan festejar esta semana porque son tiempos que corren complejos respecto del trabajo, ¿eh? Y bueno, si lo tenés, ojalá que te alcance para vivir con lo justo y suficiente, al menos para que estés tranquilo.
Celebramos este inicio de semana porque además es el día de celebración de nuestro líder espiritual, de nuestra nave insignia, bajo cuya conducción ha crecido esta cooperativa y fuimos espectadores al mismo tiempo de los pasos que desarrolló humanamente. Primero se casó, después tuvo su familia, tiene su casa, así que feliz cumpleaños para Fernando Tornú, feliz cumpleaños también para Lucas Espinosa que está celebrando esta jornada. Y para vos que estás del otro lado, vamos a tener una linda semana, vamos a darle con toda, dale. Arriba tía, bienvenidos. Es peligroso empezar así la semana, pero bueno, voy a saludar primero que nada a Fernando Tornú. Feliz cumpleaños, ¿cómo está Fer? Gracias Juli, gracias chicos, buen día, bien. Cumplen varios hoy, además, cumple Luquitas, cumple Leandro Dolan, que cumple mi yo, que siempre me acuerdo por eso. Y un par más, así que en Facebook me salía qué mal que anda, que cumplía Brian. Sí, pero yo le avisé igual y me dice que era se ve que tenía el enlace de una de las cuentas de Lucas, que justamente cumple años, entonces... Para mí quiere cumplir el mismo día que yo, por eso. Claro. O animado. Como buen animal. No vamos a decir cuál, no vamos a decir cuál ninguno de los dos. Usted es bastante león, Brian, sí, le voy a decir. Pero usted no vamos a decir. ¿Te la deja ahí? No sabes. Antes fui a chequear el sistema de efectos especiales de Brian, que si lo vieran en Hollywood dirían, qué capo este chabón. Pero... ¿Tiene todo ahí? Gracias, Brian. Buen día, Nica, ¿cómo estuvo tu fin de? Bien lindo. ¿Tranquilo? Sí. ¿No pudiste ver el TC? No pude ver el TC, pero hay que decir que... vi imágenes de lo que pasó en el TC Pista, que ayer lo hablamos. Tremendo choque. Sí. Tremendo. Lo vi en las imágenes del dron de Fly Medusa. Da miedo. Y lamentablemente Thiago Martínez se queda sin butaca por el momento en el TC Pista porque dejó el DTA Racing. La próxima que es en Termas de Riondo no va a estar por cuestiones presupuestarias, así que habrá que esperar para volver a verlo en esa categoría. Me acuerdo de lo que pasó acá en Calafate, ¿no? Como que nunca el equipo me parece que determinó de responder realmente en cuanto a capacidades de motor, ¿no? Mecánicamente no anduvo y el fin de semana de hecho tuvo que largar el último, dio 2 vueltas y se terminó el fin de semana, así que... Una lástima. Pero ya volverá la oportunidad, sigan viendo. Sí. Brian Álvarez, que faltaba presentarlo, es quien conduce esta nave, quien está al mando de esta propuesta matutina. En la continuidad de la mañana de la 100.9 es Brian Álvarez. Sí, que amigo. Que siga. Bueno, no pasa nada, amigo. Todo bien. Le iba a contar la temperatura actual en la ciudad de Río Gallegos, que arrancó, me parece, con la helada más pronunciada hasta el momento de lo que va de 2024. Ahora, a esta hora, pasada las 9, casi 10 de la mañana, 2 grados 9 bajo cero la temperatura, 6 grados 5 bajo cero la sensación térmica, la humedad es del 95% y el viento sopla desde el oeste a 9 kilómetros por hora. Hoy, máxima de 7 grados. Está nevando o hay probabilidad de nieve todo el día en Turbio, así que si siente frío, ya sabe quién echarle la culpa. Esto es Arriba al Día y el desayuno de noticias es el segmento para que te contemos los principales títulos de lo que dejó el fin de semana. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día.
Bueno, una de las novedades del día tiene que ver con otro reclamo más del funcionamiento actual de la Caja de Servicios Sociales. Hay muchos problemas, hay muchos reclamos. En algún momento el vicegobernador dio un plazo de 60 días para el cambio de autoridades en la obra social de la provincia. Pérez Soruco, que es el actual presidente, está bajo la lupa y bajo muchos cuestionamientos. Ahora lo que advierten los vocales por los trabajadores activos y pasivos es que Pérez Soruco no permitió la suba de la tarjeta alimentaria para derivados, argumentando la situación financiera. Y en este caso, los vocales, que son Hugo Jerez y Beatriz Constantino, solicitaron que, entre varios puntos, se trate el tema del aumento en los montos de la tarjeta alimentaria para derivados y que los afiliados abonen un mismo monto de copago y coseguro a los profesionales de la salud sin variación dependiendo del médico que los asista. Así que hay una serie de reclamos que por ahora no están siendo escuchados y una serie de problemas que se dan en beneficios que finalmente no se están implementando, según dijo el titular de la obra social de la provincia, porque hay una situación financiera por la cual resulta imposible, por ejemplo, aumentar la prestación de ayuda alimentaria para los derivados, que tienen muchos problemas. Nos han contado, bueno, como históricamente fue en la obra social de la provincia, esto tampoco viene de ahora, de muchos problemas para los que viajan derivados, con los lugares, que los cambien de lugar, que los lugares son hasta insalubres en algunos casos donde van a parar. Así que hay mucho por trabajar todavía en la obra social de la provincia. De lo que vimos hasta ahora, pareciera de todo lo que depende del Estado lo que peor funciona. Bueno, y también hubo comunicado en las últimas horas de gremios estatales de Santa Cruz que sentaron postura respecto justamente de la Caja de Servicios Sociales y de la Caja de Previsión. En este caso, la historia gira en torno a los sindicatos que nuclean a trabajadores de diferentes reparticiones de la administración pública de Santa Cruz, que se encontraron en una mesa que va a continuar abierta para seguir debatiendo sobre la obra social de la provincia, el ente previsional, su financiación y su sostenimiento. Así que hay gremios mayoritarios de la administración pública de Santa Cruz que el viernes se encontraron con la intención de debatir y sentar postura respecto a dos órganos fundamentales del Estado provincial y la seguridad social, como la Caja de Servicios Sociales y la Caja de Previsión Social. Estuvieron en ese encuentro de representantes de ATE, Luz y Fuerza, ADOSAC, SOEM, APOC, ATSA, judiciales y la Asociación Civil Policial, además del Centro de Jubilados Judiciales. Así que muy necesaria e interesante esta iniciativa. De ahí surgió entonces un comunicado en el cual alertan sobre lo que pueda llegar a pasar o lo que está pasando tanto con la obra social de la provincia como con la Caja de Previsión Social, y se sentó postura ante diferentes embates que se pueda llegar a tener respecto de eso. Y la última que te cuento yo, tiene que ver con un hecho policial bastante peligroso, digamos, o que advierte de quizás mayor presencia policial por la zona, y en días donde se habla de la creación de la Guardia Urbana en Río Gallegos, por ejemplo, porque una vecina de de Pechera. Claro, de Pechera amarilla, verde, ¿cómo será? Bueno, parece interesante, ojo con eso, sí, la iniciativa de complementar el trabajo policial con una especie de guardia urbana, que después veremos el detalle, de qué sirve, cómo se financia. Se me hace hasta peligroso. No, pero está más apuntado a otra cosa. Los vecinos desaprensivos con la basura, que tiran colchones y ese tipo de cosas. Sí. Bueno, pero si uno de ellos que estaba por ahí, esto fue enfrente casi a la plaza. Ponen que estaban ahí, ven esto, pueden alertar quizás un llamado de policía, una línea directa, algo se puede planificar respecto de eso, porque en este caso se denunció un ataque sexual, un manoseo, digamos, de un tipo grande a una adolescente, una chica, afuera del Teatro Municipal, muy cerquita, enfrente de una escuela, la escuela número 1, y a pasitos de la Plaza San Martín. Entonces estamos hablando de una zona ya casi céntrica, donde un tipo fue, manoseó a una chica, se fue, después se escapó. Fue buscado por la policía, la madre de esta chica lo escrachó y expuso la cuestión en redes, porque se sabe que también así como que los medios lo toman, lo publicamos, toma más fuerza el caso.
hay hasta mayor intensidad en la cuestión, y finalmente este tipo fue detenido e identificado. Resultó tener 36 años de edad, ser oriundo de la provincia de Río Negro, pero residente de la localidad de 28 de noviembre, y por algún motivo viajó acá y por algún motivo terminó con semejante hecho, ¿no? Manoseando a una chica en casi pleno centro de la ciudad. Así que, bueno, el hombre fue conducido hasta una dependencia judicial, quedó aprehendido, fijó domicilio, se lo identificó, obviamente, tras los plazos legales establecidos, seguramente que le otorgaron la libertad, tendrá una causa ahora por abuso sexual simple y deberá afrontarla. Pero bueno, esto advierte sobre cosas que es la típica, que algunos dicen que bueno, es normal, pero son cosas que antes no pasaban, ¿no? Y empiezan a ocurrir lamentablemente con más asiduidad en nuestra ciudad. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. En materia de noticias regionales hay que hablar de la amenaza que sufrió el director periodístico del Canal 2 de Caleta Olivia, que recibió la visita de 3 muchachos que se aproximaron a su vivienda, lo amenazaron y afortunadamente esta situación tuvo a los 3 causantes rápidamente encontrados y detenidos por la policía de Santa Cruz allí en Caleta Olivia, aunque obviamente todo esto genera preocupación ante la escalada de violencia y de acción casi impune de muchos muchachos que justamente pretenden amedrentar en este caso, referentes de la comunicación. Maximiliano Benítez es el hombre en cuestión y obviamente se expresaron los repudios al respecto, incluso desde el Foro de Periodismo Argentino de FOPEA han repudiado la intimidación sufrida por el director de Canal 2 Caleta Videocable, situación que se suma a las que ya se han presentado en Caleta Olivia y que debe tener respuestas. Mirá, ahí nos comparte Karina que después vamos a tener el testimonio ahí a mano de parte de Canal 2, propiamente, que lo entrevistó cuando salió de la Fiscalía de declarar, así que vamos a tomar luego el testimonio. De hecho está en vivo, mirá, es un hombre joven, hay que decirlo, y está en vivo charlando justamente con sus compañeros, así que después seguramente lo compartiremos en un rato a este testimonio en la mañana de este lunes. Te decía, en materia de regionales, el impacto del retiro de YPF que ya se evidencia en Chubut y que también obviamente preocupa a Santa Cruz. Durante marzo la caída fue de 137.485 barriles menos, casi 140.000 barriles menos en solo un mes. Solo en los 3 primeros meses de 2024 se dejaron de producir 323.129 barriles, lo que transformó la continuidad del proceso de desinversión y retiro de las áreas hidrocarburíferas, sobre todo las que tienen que ver con el Golfo San Jorge, obviamente con un redireccionamiento posicionado de las energéticas, fundamentalmente centrado en Vaca Muerta. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día.
Gracias, Brian. Nuevamente las miradas políticas y toda la atención del país va a estar nuevamente en el Congreso de la Nación, la ley de bases. Cerca del mediodía comenzará la sesión en la Cámara de Diputados sobre la nueva ley de bases que fue enviada por el oficialismo y que ha sido convocada hoy el inicio de sesión para el mediodía. Será, quizás, algunos dicen, una suerte de revancha para los habitantes de la Rosada, para los Milei and Company. Bueno, en la primera oportunidad, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y los estrategas oficialistas decidieron priorizar la aprobación de las iniciativas y aceptaron una importante cantidad de deducciones de leyes y modificaciones, con tal de conseguir los textos que pasen al Senado para una revisión. Ahora está todo por verse, porque si bien el Poder Ejecutivo no solo eliminó cláusulas que concitaban una fuerte resistencia en los distintos bloques parlamentarios, sino que redujo sus pretensiones y pasó de más de 600 artículos de la versión inicial de lo que era la ley ómnibus a los poco más de 250, que si antes era un ómnibus, ahora me parece que una ley taxi colectivo, por así decirlo. Bueno, pero está todo por verse, porque en la semana circularon que no iba a entrar en la ley de ómnibus en el tratamiento, por suerte, que se había anunciado para ciertas entidades o empresas del Estado. Todo está por verse. Nueva partida de ajedrez entre el gobierno, entre los Milei Boys y los diputados por la ley. Bueno, otra circunstancia también importante para ir teniendo en cuenta lo que está pasando en la ciudad de Rosario. No nos vamos a cansar cuando no son las narcobandas que operan en la Chicago, Argentina, son los hechos de violencia, quizás asociadas, quizás no, quizás más vinculadas a otros accionarios, pero lo hecho y dicho que el fin de semana en la ciudad de Rosario se quemaron alrededor de 12 autos en distintos puntos de la ciudad. Y bueno, también continúa la inseguridad, pese a supuestamente a las presencia de fuerzas federales en la ciudad. Un falso delivery atacó a balazos a un auto pintado como taxi, dejando como saldo 3 heridos, uno de ellos graves. Esto ocurrió en la tarde del domingo en la ciudad de Rosario, en la intersección de Corrientes y Ituzaingó. Cerca de las 7 de la tarde, un motociclista vestido como delivery se puso a la par, abrió fuego contra los pasajeros que viajaban en el taxi. Como consecuencia de esto, fueron trasladados al hospital, al GECA, al hospital de emergencia Clemente Álvarez, una persona, un hombre de 26 años, una mujer de 18 y el conductor del taxi. Así que continúan la inseguridad y la violencia, de alguna manera, por decirlo, narco en la ciudad de Rosario. Ya hay un finalista, mañana, saldrá el otro finalista entre Boca y Estudiantes, de lo que es la ya definición de la Copa de la Liga. Vélez ayer desde los 12 pasos dejó apiado de la competencia a Argentinos Junior. El Fortín le ganó por penales a Argentinos Junior y esperará rival. ¿Será Boca? ¿Será Estudiantes? Todo se sabrá mañana. Dicho sea de paso, lindo partido el que se vaticina mañana, porque el de ayer fue más o menos, tuvo algo de emoción, pero Vélez no. se quedó con un jugador menos a los 10 minutos. Sí, me gustó la cancha. Y la tuvo que pelear. Del estadio
de ahí De San Nicolás. de San Nicolás de los Arroyos. Muy Sí. lindo, chiquito pero muy linda estructura. Muy poco Suficiente utilizado. para Vélez y Argentino. Sí, sí, muy poco utilizado. Vélez estaba lleno con Karol G, así Sí. que... Muy poco utilizado este estadio, sí, sí. lo usan para Copa Copa Argentina. Argentina, exactamente, Sí. definición de algún federal, Ajá. si son equipos de la zona, Sí, no mucho más, es Sí. creo que es provincial el estadio. el estadio es provincial. Bueno, más allá de esto, hay ya horario confirmado y escenario que vestirá al campeón de la Copa de la Liga. La definición se va a llevar a cabo, más allá que falta un finalista, en el Estadio Madre Ciudad y en Santiago del Estero. Esto va a ser el domingo 5 de mayo a las 3:30 de la tarde. Así que, perjudicado o no, Boca por la proximidad en cuanto a días de descanso, ¿no? Sí, pero bueno, jugaron el jueves, hasta el martes tuvieron bastante margen. Sí, bueno, vamos a ver qué sucede. Lo cierto es que mañana Boca Estudiantes definirán quiénes de los dos está en la final ante Vélez por la Copa de la Liga. Nos enviaron una foto de la cuesta de Míguez, che, está complicada, dice que no hay presencia de ningún funcionario o Los funcionarios, vial. maquinaria, bien. No, tampoco, no hay nadie. Es que los dice. funcionarios Está tienen que estar en la blanco. oficina. Bueno, sí, maquinaria. los operarios. sí que- Operarios. Vialidad ya venía advirtiendo sobre las complicaciones para el plan invernal. En paritaria ya lo dijo. ¿Y el qué otro día. pasa? Tiene que presentarse el problema Ujú. para que alguien active con Sí. algún tipo de Lo solución. que pasa con un problema en la cuesta de Miguel Claro. puede ser heavy. Un Sí, problemón, no es un problema. Así que. No, el problema, digo, la nieve ahí. Después, Sí. si pasa algo, No. ya es mucho más grave que un problema. Ajá. Bueno, así que nos manda una foto que es clarísima, ahora se las voy a compartir para que. Tenemos que para llamar a la chequen. albusera porque hay Perfecto. problemas ahí. Sí, además que la paritaria está abierta, no ha habido acuerdo por el momento en dicha paritaria. Y muy mala la oferta, por lo que escuché. Exacto, 5%. Lo hablaron los chicos el otro día con Adriana Galbucera Claro, el viernes, si no me equivoco. Ujú. Es el Día Internacional de la Danza, hoy 29 de abril, así que después, como es su cumpleaños y es el Día de la Danza, ¿Va a bailar? Fernando va a bailar a lo Un Baryshnikov. streaming en vivo. Exactamente. ¿Qué más? Un 29 de abril como hoy, obviamente es el Día de la Mascota o del animal, así que trátelo bien, por lo menos hoy dele un premio, un alimento premio, no le dé ese alimento húmedo que tiene en el fondo del Tírenle un patio. huesito con carne. Claro, un poquito, unos osobuco cocinado, algo. ¿Usted sabe por qué el Día del Animal hoy? ¿Por qué? Es Yo una, sé, es yo una sé. invención argentina. En defensa del primer hombre que promulgó Sí, la defensa y los derechos de los animales. sí. Mirá vos, sí, el Fernando, doctor sí. Ignacio Albarracín. Sí, ¿sabes? En Porque me Córdoba. tocó hacer la tarea porque hoy los nenes de jardín, por Ah. ejemplo, León, tienen que ir vestidos, armaron ellos un folleto contando esto que va a Sí. contar Héctor y otras cosas más y los van a salir a repartir. Este hombre había nacido el 31 de julio de 1850 en San Juan, sanjuanino por nacimiento. Su padre era el coronel Santiago Albarracín, vivía refugiado por razones políticas de la época en dicha provincia. Le dijeron, si Par- estás perseguido, comprate un Claro. perro. No, Y ahí pariente quedó. cercano, el padre, pariente cercano de Faustino Sarmiento, otro personaje controversial en la historia argentina. Bueno, pero ¿Qué lo venía a discutir eso mismo? sucedió que Sarmiento, Padre de la educación. como ¿Qué estás en contra de la educación vos? no, pero, fue que también promulgó algunas leyes y fundó la secretaria de la Sociedad Argentina de Protectores de Animales, Mirá vos. esta persona. Y bueno, Y Albarracín, ahí desde ese momento los jugadores No. independientes tienen derecho, por ejemplo. en La Plata son atendidos por estudiantes lobos. ¿Saben por qué? Porque este hombre, Albarracín, falleció un 29 de abril del año 26 Mira. en Loma de Zamora, donde residía. Así que en homenaje es porque en nuestro país se conmemora el Día del Animal. Perfecto, gracias por la data. Falleció un día como hoy en 1932 José Félix Uriburu. José Luis Félix. José era otro. Félix, tú no ganaste nada. Claro, era otro. Militar y político argentino que fue quien encabezó el primer golpe de Estado en la historia de la democracia joven argentina en 1930 y derrocó al gobierno de Hipólito El Yrigoyen. primer hijo de, ¿no?
Y el primero que dio el golpe, el primero que golpeó la mesa. En 1933 nacía Willie Nelson, uno de los grandes y legendarios ya a esta altura músicos del country estadounidense, nacía en Texas, Estados Unidos. También Alejandra Pizarnik en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, escritora nacional. ¿Qué más sucedía un día como hoy? Nacía Andrea Agassi, tenista estadounidense en 1970. Del Buda. Thurman, exactamente, Uma Thurman también, la actriz estadounidense de Pulp Fiction y Kill Bill 1 y 2. Fallecía uno de los grandes directores de cine de todos los tiempos, Sir Alfred Hitchcock, en Los Ángeles, California. Y muchas cosas más sucedieron un 29 de diciembre, pero ya te contamos lo fundamental. Los Simpsons, por ejemplo, en 2018, superaban los 635 episodios y se convertían en la serie con más episodios en la historia de la televisión. Todo eso un día como hoy, 29 de abril. Vamos a escuchar a La Portuaria. Esto es Baby y enseguida venimos con los audios de la mañana en el comienzo de esta jornada de cumpleaños en Arriba al Día. Es el cumpleaños de Fernando Tornú. Y un saludo a Javi Cebeso. Un abrazo grande para el Zabalero. Manden sus saludos para Fernando al 1551 6051. Pizza, empanada. Pizza, empanada, bomba de papa, milcao, patas flambeadas. Tengo una anécdota con el milcao. Vos podés creer, yo no sé a quién más le pasó, pero yo pensé que el milcao era una especie de chocolatada. Sí, suena a chocolatada. Y cuando la última vez que fuimos a Chile con Maca, a la vuelta, afuera de una estación de servicio, las que están a salida, hay siempre un hombre vendiendo milcao. Y yo me iba a pedir uno, hasta que me contaron que no era, era una chocolatada. Es un golpe al hígado garantizado. No, es una cosa bastante potente. Te lo tienen que vender con 3 o 4 buscapinas encima. La chocolatada ese es milcao. Se come y no se tome el milcao. Olvidate. Es que resuena porque el Nescao y todo, que por cacao suena. Yo siempre pensé que era algo para tomar. Es que me lo puede dar con una media lunita, por favor. Sí, un milcao con toda media luna. No, pibe, no es lo que estás pensando. Anda tu país, pibe. Es CAO. Claro. El otro es KAUT y es de Santa Fe. Claro, Milkout, dice usted la marca. Sí. Esto es Arriba al Día 15, 51 60 51. Manden saludos, por lo menos, para uno de los conductores de la mañana de la 100.9. Escuchamos a La Portuaria y enseguida venimos con los audios de la mañana. Baby, no sé si podré aplacar tu corazón. Late fuerte, late bien. Baby, no te da perdón. Yo no sé si curaré tu penuria y tu dolor, pero sé que sienta bien esta noche de calor. Baby, baby, vamos a marcarnos, baby, bajo las estrellas. Que la vida es bella para ti y para mí, baby. Vamos a marcarnos, baby, bajo las estrellas. Que la vida es bella para ti y para mí. Baby, yo nunca seré otro del que sé que soy. Puedo llevarte a pasear por la luna y por el sol. Yo no sé si curaré tu penuria y tu dolor, pero sé que sienta bien esta noche de calor. Baby, baby, vamos a marcarnos, baby, bajo las estrellas. Que la vida es bella para ti y para mí, baby. Vamos a marcarnos, baby, bajo las estrellas. Que la vida es bella para ti y para mí, baby. Vamos a marcarnos, baby. Vamos a marcarnos, baby. Vamos a marcarnos, baby. Baby, baby. Vamos a marcarnos, baby. Vamos a marcarnos, baby. Vamos a marcarnos, baby. Baby, baby. Vamos a marcarnos, baby. Vamos a marcarnos, baby. Vamos a marcarnos, baby.
La patria late en cada ri, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Río Gallegos crece. 600 calles asfaltadas, incluidas las calles 13 y 22. Puesta en valor de la Avenida San Martín y de la Costanera. Y vamos por mucho más. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste en la Costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario. Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física. Casi el 90% de los humedales se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguimos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿Sabes a cuántas personas podés llegar según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel? Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada Otoño 2024. Vení, Brian, vení, porque continuamos en el 100.9 del dial acompañándote en el inicio de esta semana, que va a tener allí un corte en el medio, porque el miércoles es el Día del Trabajador o el Día Internacional del Trabajo, así que obviamente descansaremos ese día de la radio, obviamente. Y seguramente sea día de celebración para muchos, el que tenga la posibilidad de comerse un asadito o alguna cuestión por el estilo, seguramente disfrutará. Rápidamente vamos a tratar de repasar algunos de los audios de lo que nos dejó el fin de semana, porque hubo mucho. Habló Cristina, una hora en Quilmes, habló Milei, que dio como 3 entrevistas el fin de semana también, así que queremos tomar algunos de los conceptos de lo que está sucediendo en la política nacional, que bien sabemos es algo alocado, y por momentos nos desconcierta un poco, pero para tratar de entender un poco más lo que está sucediendo a nivel nacional, para después ya venir hacia el ámbito local. Estuvo hablando con Radio Rivadavia Javier Milei, y una de las cuestiones que se le viene criticando es que, claro, si vos no pagás lo que tenés que pagar, como que no pagás internet, la luz, el gas, etcétera, y te sobra plata a final de mes, en realidad no te está sobrando plata, le estás evitando asumir tus compromisos. Y justamente respecto de esto, es lo que le señalan al gobierno de Milei, que dicen, tenemos superávit en 3 meses, histórico lo que hicimos, y claro, y los del otro lado le dicen, si no le pagaste a Camesa, por ejemplo, más vale que vas a tener superávit. Bueno, justamente Milei habló particularmente de la empresa proveedora del servicio de energía y de lo bien que le está yendo. Extremadamente corrupto y donde la corrupción
la viabilizaba por la obra pública, obvio que le parece un disparate cortar la obra pública, pero sí, nosotros cortamos la obra pública porque es un escándalo de corrupción, y es falso que la obra pública genere empleo, porque usted la tiene que financiar con impuestos, y esos impuestos le trae los ingresos del pagador de impuestos y hace que reduzca la demanda en otros bienes de la economía que sí quería tener, y por lo tanto, dígalo usted, en el mejor de los casos lo que hace es mover el trabajo, y seguramente que en el medio usted pierde, porque ya sabemos que las manos de los políticos son porosas, por eso tenemos tantos casos de corrupción en el kirchnerismo, digamos, los cuadernos de la corrupción no han sido gratis, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé, después dice lo de las provincias, y las transferencias discrecionales a provincias se acabaron. Se acabó esto de que, digamos, los gobernadores tengan que besar el anillo del presidente en Buenos Aires. Se terminó, no hay más transferencias discrecionales. Entonces no es que, digamos, después cuando dice lo de las universidades, miente, porque, digamos, los que le recortaron a las universidades fue el gobierno anterior. De hecho, en el último año del gobierno anterior que estaba ella, digamos, se le cortaron 70.000 millones de pesos a las universidades. Sin embargo, nosotros hemos aumentado sustancialmente la partida a las universidades y se las hemos transferido, por lo tanto ahí miente. Y por otra parte, los pagos de CAMESA, digamos, se van a hacer a mitad de año, se van a hacer en el mes de junio. Claro. O sea, con lo cual nosotros a lo largo, digamos, de lo que son los primeros 5 meses del año, nosotros estamos generando mucho superávit financiero para, digamos, compensar lo que va a ser el aumento en las partidas por el pago de CAMESA y lo que va a ser el pago de los aguinaldos. Entonces, nosotros, digamos, cuando vengan esos números, digo, van a ser, digamos, operativamente vamos a quedar en déficit, pero con todo lo acumulado antes, las cuentas, digamos, siguen equilibradas, que es lo que importa, que el acumulado quede equilibrado. Es decir, entonces, en ese sentido, digamos, nosotros, el superávit, digamos, tiene mucha motosierra y alguna parte de las licuadoras que cuando se conviertan en permanente, digamos, básicamente se van a traducir en ajuste. Digamos, Brian, y poco entendible verdaderamente, Sí, no. no es que no hagamos el esfuerzo de que seamos tendenciosos, es poco entendible por momentos. Las licuadoras terminó diciendo, Sí. CAMESA, que cuando nosotros hagamos la... Cuando como que no están pagando la plata, la están ahorrando, digamos, la están acumulando, y cuando haya que pagarlo van a pagar y van a quedar en déficit, pero ese déficit en realidad no va a ser tal porque van a haber ahorrado para pagar eso. Si vas pagando al día, es lo mismo que yo me ahorre la luz 5 meses y después diga, "Ay, pero estoy juntando la plata y voy y la pago los 5 meses juntos". Irrisorio si la tenés mes a mes. Habló de la inflación también y dijo... Espera, porque Sí. quizá lo más claro que dijo fue, o su ideología, que creo que es importante eso, porque son 4 veces de 4 años en los que él sostiene Sí. que la obra pública no sirve. Con lo cual hay todo un sector que tiene que ver con la construcción. que genera corrupción, dijo. Que eso es verdad, en alguna parte tampoco seamos boludos. Obviamente acá en Santa Cruz vemos cómo han choreado Sí, con la no, obra no, sí, pública. sí, Una pero- cosa no quita la otra. Lo que no quita tampoco es lo que decimos siempre. Si algo que ha funcionado bien, él tiene el poder para que siempre funcionó mal, él tiene el poder para que funcione bien. Entonces, en tanto ahí como en tantas otras cosas, no es necesario darlo de baja, cerrarlo o anularlo. O sea, quizás lo que él como presidente tiene que hacer en un nuevo gobierno es demostrar que la obra pública puede funcionar bien, sin corrupción. ¿Por qué tiene que anularla por completo? Lo Porque que él dice pasa que que- no sirve, que no genera empleo, que es lo que dijo, y que lo único que ha generado es corrupción, digamos. Sí. Entonces, lo que él dice, y hay que tener en cuenta eso, es de acá los 3 años y 8 meses que le quedan de gobierno, es que no va a haber casi obra pública. Más allá de que ahora han dicho que van a acompañar las que estaban a un 80% de los... Pero que faltan terminar, digamos. Nueva, habrá poco y nada. El problema es la concepción ideológica inicial de la cual no se corre Milei, es que no debe haber obra pública, el Estado no debe intervenir, y esa es la situación ideológica ideal para él, y hay otra que es la que está sucediendo, ¿no? Por eso digo que eso sí hay que tenerlo en cuenta, porque es algo que tiene muy marcado, parece
inamovible y siempre ha sido muy importante la obra pública en Argentina para crear y para afanar también. Entonces eso es como que hay que olvidarse por lo menos hasta que termine su gobierno. Vamos a escucharlo hablando de salarios e inflación. Dijo Milei que los salarios le ganaron a la inflación. Que ver con que usted advierte que hay una situación económica distinta hacia adelante. En base a eso yo le quiero preguntar, primero, ¿cuándo cree que va a estar la famosa B corta, la recuperación? ¿Cuándo realmente vamos a sentir los argentinos una recuperación en el bolsillo? ¿Y cuándo el salario le va a empezar a ganar a la inflación y se van a empezar a recuperar? Pero ya, digamos, de hecho, los últimos datos están manifestando esto de que los salarios le vienen ganando a la inflación. Y además con una inflación en baja, por lo tanto, esa recomposición ya está empezando a tomar curso. Fue de manera leve en el último mes y ahora se va a empezar a sentir de manera más ostensible. Por lo tanto, eso, de hecho, Ignacio, dio a vuelta el crédito hipotecario. O sea, esa es la mejor muestra de que la gente le está empezando a ir mejor y que todo el mundo ve que le va mejor, es así. Es más, de hecho, los primeros que lo vieron fueron los de afuera, ¿no? Que se manifestó en el mercado de bonos. Pensá que nosotros recibimos un país con 2.900 puntos básicos de riesgo país y hoy está en 1.200, es decir, los bonos pasaron de $18 a $60. Eso significa que las tasas de interés van a ser más bajas. Las tasas de interés más bajas no solo que te permite, digamos, generar crédito, sino que además eso vos lo podés traducir en crecimiento. Entonces, en general, además, cada vez que la tasa de interés baja de esa manera, digamos, o sea, termina siendo expansivo. Y después hay otros elementos que también contribuyen a la expansión, ¿no? Digo, el hecho de que Argentina sea una economía que está subcapitalizada, es decir, después de 20 años de destrucción populista del capital, eso te da una base para que vos puedas crecer genuinamente si estabilizás. Y además, imagínate que si vos 15 puntos del PBI que vos le sacabas al sector privado para financiar a la actividad parasitaria del Estado y eso lo pones de vuelta a disposición del sector privado, eso también, digamos, va a generar un boom de crecimiento. Por lo tanto, es una cuestión de saber esperar. O sea, te imaginarás que no sos el único que está ansioso en ver que los números mejoren, pero el punto es que los números están mejorando. Para que se sienta tarda un poquito más. O sea, digamos, en lo que es el sentimiento, digamos, vos primero lo observás macroeconómicamente y después eso se materializa en términos micros de modo tal que le resulte tangente a la gente. Vos no me lo entendiste, Javier, pero bueno, hablaba de los salarios y de cómo estos van venciendo a la inflación, señalando que, o haciendo énfasis en que el ajuste de alguna manera generará que el ahorro se convierta en inversión y de esta manera se restablezca así la economía. Si vamos al plano local, eso no está pasando de ninguna manera. No. Claro, claramente. En No, ningún no. sector vemos que, o si alguien lo logró, que no se escriba, que su salario... Los petroleros le pueden gana la ser. inflación. Y los camioneros que se suponía que iban a vencerlo, pero no les querían homologar el... Se la homologaron al final. Habría que ver, no sé el detalle, sinceramente, al detalle, digamos, si realmente han logrado vencer en la inflación, porque en algunos casos los petroleros se han mezclado la del año pasado con la de este año. Sí, es un medio lío tremendo, que lograron 200% en un año, pero de no sé cuánto hasta no sé cuánto. La cuestión es que, bueno, más allá de lo que diga Milei, hasta hoy, por lo menos acá, y creo que la mayoría no vemos que el salario le haya ganado la inflación. No, en Bueno, líneas la generales, especulación no. que pueda haber ya es otra cosa. Además, en un país en el que el 60% de mínimo, ¿no? Está debajo de la línea de la pobreza, te quiere decir que claramente los salarios que tiene o el salario que tiene no le alcanza para superar, entonces no es suficiente. Último, antes de irnos a la pausa, últimos dos, rapidito, vamos a escuchar a Cristina Fernández también, que habló, la expresidenta, cargó en un principio bastante contra el propio Milei, o contra su gobierno, contra su gestión de gobierno, y después también hizo un llamamiento al peronismo, pero habló en principio de izquierda y derecha. Milei le respondió, no sé si lo vieron, con una caricatura de Nick. Sí. No vi el meme. Sí, no es un meme, es una caricatura de Nick Ajá. que él la retuiteó.
bueno, cuestionando a Cristina, como diciendo, me venís a criticar vos. Justamente Después vos. lo Ahora la buscamos y lo compartimos. No creo en esto de la derecha y de la izquierda, dijo Cristina al hablar en Quilmes el sábado. Sinceramente no creo en esto de la derecha, la izquierda. En la Argentina nunca se pudo explicar la realidad ni desde la derecha ni desde la izquierda. Son categorías de pensamiento ajenas a nuestra historia, ajenas a la realidad. Provienen de los países dominantes, de los colonizadores sobre los colonizados, así que difícilmente uno pueda desentrañar desde las mismas categorías de pensamiento lo que nos pasa. Pero la verdad que cuando escuché, por ejemplo, congratularse por el déficit público, por el superávit público del primer trimestre y bueno, y resulta que no pagaste el CAMESA, la energía, no pagaste las obras públicas, no pagaste lo que le debes a las provincias, no pagaste lo que le debes a las universidades. Es como ustedes en su casa, después de no haber pagado la luz, el gas, el agua, las expensas, el alquiler, la señora que trabaje, la niñera, digan, tengo un superávit. No, hermano, no tenés superávit. No es cierto. No es cierto. Mirá todo lo que debés. ¿Superávit de dónde? No, no tenés superávit. Esa era Cristina Fernández hablando en Quilmes en un acto de estreno de un polideportivo llamado Néstor Carlos Kirchner. Sin olvidarnos que es la vicepresidenta del gobierno que nos dejó lo que nos dejó. Exactamente. Sí, siempre que está afuera se la sabe toda y es más fácil. Tiene la fórmula de la coca. Es más fácil opinar, ¿no? Cuando estás afuera. Por ahí no, le dijo en una parte del discurso. Por ahí no, Javier. No es por ahí, exactamente. No es por ahí. Sí, yo lo vi entero y hay algunas cuestiones que pretendía ella de alguna manera como tratar de esbozar una autocrítica, pero sabemos que no es lo de ella demasiado, No. así que... Y en tiempos donde hay quienes ya hablan de empezar a correrla un poco del liderazgo. Sí. De cierto liderazgo. Habrá que ver, ¿no? Quiénes son los que pretenden correrla y si es que se ponen al frente también de correrla. Bueno, Morena, por ejemplo, No viene es fácil. siendo, pero es un espacio minoritario. Los gobernadores peronistas también en algún punto. No se han pero juntado tampoco todavía los gobernadores peronistas. Y tampoco no le han... No, le pero han- ahora es como que van tirando así a ver Sí. quién se suma, ¿viste? Dijo- Como para tirar la idea. Así. Dijo igual que la criticaban mucho por sus formas y dice, y ahora no me digan eso, que lo tienen a Milei, que de forma no tiene nada y están bien mansitos. Pero por último, habló de la educación pública y del supuesto adoctrinamiento que hay en las escuelas que denuncia permanentemente Milei y compañía. Yo me acuerdo, miren, el presidente habla de adoctrinamiento en los colegios. Si hubiéramos adoctrinado en los colegios, él no sería presidente. ¿Pero qué está diciendo este hombre? ¿Qué está diciendo este hombre? Es más, me atrevo a decir que si tuviéramos una educación pública primaria y secundaria como la que yo tuve, me acuerdo de los nombres de las 6, 7 maestras que tuve, las de primer grado, primero superior, segundo, de todas. Tenía una maestra por año, nada más. Y tenía clases todos los días, que no alcanza con eso, pero no saben cómo ayuda. No saben cómo ayuda. Y entonces creo que tenemos que comenzar a discutir estas cosas. Yo escuchaba el otro día al gobernador, creo que era de Santa Fe, creo que dijo, cuando se hizo cargo, que tenía un problema porque tenía un 23, 25%, creo, dijo, de los recursos que destinaba a los salarios docentes, al sector docente, que estaba pagando y que no concurrían por suplencias, por licencias, por lo que fue. Tenemos que discutir en serio, porque los recursos son escasos y tenemos que hacerlos valer. Y tenemos que discutir, porque si no queremos discutir nosotros, vienen otros y nos discuten desde afuera y desde un lugar de porquería, que no es que les interese que los pibes sepan. Esto tenemos que entenderlo. Miren, Bueno, hay que recordarle el caso Santa Cruz como el modelo quizá de su gestión, ¿no? Y de sus Si militantes. hay algo de lo que no puede hablar el kirchnerismo de educación pública, por Claro. lo menos primaria y secundaria, por favor, que no le des esa cara. Así que, pero es cierto, si hubiese adoctrinamiento en las escuelas, Milei no sería presidente, ¿eh? Así que adoctrinamiento del que quieran, pero Milei no sería presidente. Sí. Sí. Adelante.
No, tampoco el kirchnerismo debería haber gobernado tanto como gobernó, digamos. Si la gente hubiera sido instruida, no sé, si hubiera... Bueno, es un montón de cosas. Sí, y es que el modelito... Una cosa y la otra, ninguna son... El modelo a escala lo sacaron de acá de Santa Cruz. Claro. Y es donde fracasó de alguna manera el modelo educativo, al menos. El Chacal de Conociendo Rusia suena en la 100.9. No queremos demorarnos mucho más con las entrevistas de la mañana. ¿Qué? Me pedían un tema de Willie Nelson. Saludos para... mira vos, saludos para Dani Donoso, que le manda feliz cumpleaños al compadre, que es su compadre. Esta semana llevo la salmuera, dijo, atenti, va a tener que poner la carne, ¿no? Va a tener que poner el cuero. Qué buena estrategia esa. Muy bien. Es un chiste interno que lo entiendo, pero hace mucho nos hemos asado con Dani. Mira, bueno. Tremendo asador. Listo. Los mejores que conocí en mi vida. El hombre de Güemes está ya convocado. Gran día de semana para ustedes, siempre en primera, dijo Marco Nahuelguera, así que le mandamos un abrazo grande para él también. Esto es Arriba al Día, ahora sí suena Conociendo Rusia, esto es El Chacal, un tema de su nuevo disco llamado Jet Lag. A veces quiero ser como el Chacal, tomarme el palo, irme a otro lugar, estar tirado mirando el mar, con la girada está todo mal. El Chacal, mi amigo el Chacal, el Chacal, es mi amigo. Vas y venís a la ciudad, siempre girando de acá para allá. Sos un Locati monumental, si suena el timbre, ahí estás. El Chacal, mi amigo el Chacal, el Chacal, es mi amigo. Yeah. Algunos dicen que te vieron volar, que por el tiempo sabes viajar, cantando una de estilo y dan. Ahí va el chamán de Chaparmalar, el Chacal, mi amigo el Chacal, el Chacal, es mi amigo, el Chacal, mi amigo el Chacal, el Chacal, es mi amigo. El Chacal, mi amigo el Chacal, el Chacal, es mi amigo. El Chacal, mi amigo el Chacal, el Chacal, es mi amigo. La patria late en cada ritmo, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Río Gallegos crece. 600 calles asfaltadas, incluidas las calles 13 y 22, puesta en valor de la Avenida San Martín y de la Costanera.
y vamos por mucho más. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario. Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física. Casi el 90% de los humedales se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguimos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda. Alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿Sabes a cuántas personas podés llegar según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel? Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada Otoño 2024.
Increíble. Venga, Brian Álvarez, 10 de la mañana, 53 minutos en la República Argentina, en esta jornada de lunes, en lo que es la víspera del Día del Trabajador, día importante, sobre todo por el contexto también que se da en nuestra República Argentina de estos días, en este 2024, donde el trabajo, fuente fundamental, seguramente, así como la educación de la construcción de una sociedad mejor, hoy se ve amenazada de alguna manera, no solo por los magros salarios de quienes tienen un laburo incluso en blanco, sino porque los despidos están a la orden del día, tanto en el Estado Nacional como también en los distintos ámbitos privados. Seguramente sea uno de los temas que atraviese la charla con quien tenemos la posibilidad de charlar en esta mañana, en el comienzo de esta jornada, porque está del otro lado de la línea telefónica el diputado provincial, quien recientemente tuvimos noticias por su salida, por su apartamiento del bloque de Unión por la Patria, hombre del peronismo y también será fuente de consulta al respecto. Está Daniel Peralta con nosotros vía telefónica y lo saludamos y obviamente le agradecemos el tiempo y la predisposición para charlar sobre este presente tan complejo en lo político. Peralta, buen día. Héctor, Fernando y Julián, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, muchachos? Tanto tiempo. Un gusto estar con ustedes y a disposición. Bueno, primero quieran consultar. Primero preguntarle antes que nada cómo está su salud. Peralta. Muchas gracias. Mira, por hacerme el pibito de jugar la pelota cuando tenía 15 años y jugaba en Huracán de Comodoro. Mirá qué lejanía, ¿no? Nada, se produjo una hernia de disco, que es lo más doloroso que lo que me están escuchando algunos sabrá que le pueda pasar a uno así que ahí quedé y bueno, ahí el doctor Lagraña hizo una pequeña intervención, es una infiltración que se hace sobre el disco donde está la hernia y bueno, ahora eso se hace en quirófano porque obviamente no se puede de otra manera. Así que ahí estuve un ratito, un par de horas, y después ahora ya estoy medicado y caminando con un poco el lugar derecho es el que más se resintió, pero bueno, me dicen los médicos, incluido mi hijo, paciencia, hasta que esto vaya evolucionando. No te podemos invitar a un picadito. No te podemos invitar entonces un picadito. No, por ahora no, pero después con mucho gusto. Bueno, en torno de Serna, bueno, sí. Julián. Gracias por preguntar. No, por favor, ¿qué está pasando en el peronismo de Santa Cruz? No, mira, en el peronismo no está pasando mucha cosa. El peronismo debe entrar en una etapa yo le llamo agitación, no agitación revolucionaria, por esos tiempos quedaron lejos, pero una etapa de agitación y reformulación de lo que significa la acción política, ¿no? Hacia adentro de lo que es el espacio del peronismo. Ustedes saben que yo concibo al peronismo como un movimiento, entiendo de que coexisten adentro tanto ramas sindicales como de género, ahora políticas, institucionales, en fin, y después se da forma al partido, que es el órgano que conduce luego las decisiones. Bien, a mí me parece que los tiempos actuales, que esta crisis fenomenal que estamos viviendo, amerita que no solo nosotros, sino todos los espacios del campo popular y nacional se pongan en marcha con discusiones que reaviven un poco, no solo nuestra historia, en el caso nuestro, sino también lo que significa ver cómo buscamos herramientas para enfrentar esta crisis, ¿no? Esto es una crisis de proporciones descomunales, que no solo no para, sino que tiende a agravarse. Y estamos en la puerta hoy lunes de que se avance en la sanción, tenga despacho los dictámenes de la ley llamada Ley Base, que es una herramienta formidable para empobrecer más a la gente y destrozar más el Estado. Tampoco se cae el DNU, que es el padre de todos los males que estamos viviendo y a veces por ahí no se explica claramente.
pero la cosa está muy complicada como para que haya pasividad en los espacios políticos. En función de eso, el caso de que se va a dar esta discusión se da porque se está dando la base. Y cuando se da la base rápidamente sube y los dirigentes, los cuadros y los dirigentes tienen que estar también en condiciones de poder canalizar esta energía y ponerla en positivo, porque hay que pasar este tiempo y hay que estar al lado de la gente. Entonces, eso es todo. Lo otro, lo del bloque, es una reformulación de estrategia. Los compañeros diputados y diputadas que ahí están tienen tanta vigencia y responsabilidad y categoría política como para reemplazarme fácilmente. Yo creo que esa es una discusión menor. Supongo que esta semana o la que viene se reunirán y elegirán las nuevas autoridades, y yo voy a estar dentro del bloque, yo voy a votar siempre lo que se resuelva, aportaré mis ideas, lo que no esté de acuerdo lo diré, y con lo que esté de acuerdo obviamente apoyaré. Así que no es, por ahí se sobredimensionó, quizás por la historia de uno. Sí, perdón que lo interrumpa, Peralta, pero lo que pasa es que fueron 4 meses, un tiempo muy cortito. Usted apareció en este inicio como una figura muy fuerte, de verdad, lo sabe todo el mundo políticamente hablando en el bloque, y que de repente salga, uno estimaba que, ya bien, hay cosas que obviamente no van a trascender, pero es como que a uno le va a pensar que no está todo del todo bien. Digamos. No, es que no es así. Te explico un tema. Sí. Cuando asumimos, los compañeros dijeron, hasta que nos organicemos. Después vinieron los meses del verano, la Cámara empezó a sesionar en marzo, y la verdad que estamos en abril. Dijimos, nos vamos a dar un tiempo, en ese tiempo Daniel conduce y nosotros vamos, pero eso es todo, ¿eh? No hay ninguna cuestión. No hay nada más, porque no puede haber nada más. No puede haber una discusión política menor cuando la gente se está quedando sin laburo, cuando no se pueden resolver cuestiones estructurales en la provincia y cuando la verdad ahí está pasando de todo y cada vez más. Entonces, no significa, hace falta una dinámica distinta de roles. Les vuelvo a repetir, ahí hay compañeros y compañeras. Vos tenés muchachos que, qué sé yo, Carlito Alegría, que es un tipo que viene de experiencia como concejal en Calafate, el Carloncho, que hizo lo mismo en Río Turbio, con una experiencia de bagaje importante en el lomo, la misma Lorena Ponce, que viene de la militancia inclusive sindical, que estuvo en la DOSAC, y Karina Nieto, que tiene una experiencia legislativa tremenda, Pepe Boldo, y bueno, ni hablar. Entonces, después tenés a Chiche Santi, otro tipo que maneja muy bien los tiempos y las realidades que se manejan, y así te puedo decir uno por uno, no quiero olvidarme de nadie, pero yo te digo, y Rocío García, también con todo su bagaje, Agostina Mora, que acaba de ser ministra hace un ratito, qué sé yo. No hay ninguna cosa rara, hay que reformular roles y hay mucho laburo para hacer. En la medida que eso refleje el trabajo legislativo, a veces es un poco aburrido, por ahí se debate de vez en cuando alguna cuestión fuerte, pero después hay que trabajar mucho en la legislación y hay cosas ya en comisiones y demás que van a meritar mucho trabajo político. Peralta, más allá de los nombres propios que usted acaba de citar, le pregunto particularmente por el peronismo en Santa Cruz. A nivel nacional sabemos que también es un momento de reconfiguración y por esos idearios, esos consensos que existen, digo, las ideas en sí, ¿no? Porque los hombres o los nombres son volátiles, pueden estar un día, al otro no, por distintas cuestiones, pueden cambiar de parecer, pero ¿en base a qué ideas entiende usted que hay que construir consensos fundamentales en estos días en Argentina, donde todo se ha trastocado tan significativamente, ¿no? Con la llegada de Milei y de su cosmovisión de su filosofía de la política y del entendimiento de la economía, que es bien distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? En el ámbito político.
Bueno, mirá, yo no sé yo sé dónde se va a ubicar casi te diría, la totalidad del peronismo, que es en la vereda de enfrente de un hombre que en principio cada vez que te habla te dice que odia al Estado, que el Estado es su enemigo, lo dice el presidente, no lo dice, el Estado es mi enemigo, y si el Estado es su enemigo estamos en problemas muy graves, especialmente en Santa Cruz. Si no hay política de Estado porque hay que atacar lo que significa eso y tergiversarlo. Bueno, mirá, Cristina dijo algo el otro día, entre otras cosas, ¿no? Bastante importante que dijo, pero dijo que vos podés tener legitimidad de origen, como la tiene Milei, porque la gente lo votó, más allá que muchos se estén arrepintiendo ahora, pero al margen de eso, después tenés que tener legitimidad en el día a día para gobernar este país. Desde que asumió este hombre, se generaron 3 millones de puestos, 3 millones más de pobres en la Argentina. Acá, a ver, nosotros tenemos problemas gravísimos en Santa Cruz, porque si la ley base sale como sale, porque te dice, fíjate vos, yacimientos carboníferos Río Turbio, por ejemplo, no, bueno, mayoría estatal, sí, mayoría estatal de este Estado, con este tipo al frente del Estado. No me parece una buena cosa. La participación privada, no sé, no la veo lejana. Tampoco se define como unidad íntegra, no se habla de la Central 240, con lo cual vamos a ver cómo sale esa parte de la ley base, si es que sale. Las facultades delegadas, muchachos, las facultades delegadas van a ser un desastre. Y además van a voltear las cautelares que están aplicadas y aceptadas por la justicia sobre el DNU. Son más de 87, casi 90, y eso se va a caer si se sanciona la ley. Y ahí atajate mariposa, porque por ejemplo el derecho a huelga, andá pedíselo a Paolo Roca, a ver si la UOM va a poder hacer un minuto de paro, ¿no? O a los docentes que van a tener que garantizar presencia del 75% en las aulas. ¿Y quién, cómo, de qué manera? A ver, se arrasa con la legislación laboral, que yo no digo que no sea permeable a modificaciones, pero siempre beneficiando a los trabajadores, teniendo como base lo que fue la legislación laboral del peronismo en la Argentina. Entonces, no hay un solo lugar donde estar, que es en la vereda enfrente de este hombre. Y bueno, los que sigan acompañándolo sabrán después cómo se... Por ejemplo, el artículo primero de la ley base de no sé qué parte, de qué capítulo, deroga lo que significaba el autoabastecimiento energético en el país. ¿Y que libera el mercado petrolero? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer con las tarifas? Hay una serie de cuestiones que te obliga a tomar posiciones y a estar decididamente enfrente. Entonces, hay que armonizar con el resto de los sectores sociales, sindicales, religiosos, políticos, institucionales, un frente de resistencia a este modelo, porque después va a ser tarde. Atrasaste, hay una timba financiera, acá lo único que se beneficia es la banca y cada vez más concentrada, y hay una timba financiera que lo único que hace es arruinar cada vez más a la gente, digamos. Entonces, bueno, estamos complicados. Un gobernador, le quería consultar, días atrás tú, saltó un furcio, gobernador, ex gobernador, claro, ¿no? Precisamente por contacto con el gobernador Vidal, ¿ha tenido Daniel Peralta? Sí, espera un cachito. El jueves fue el día que me hice la resonancia en el hospital. El viernes me hicieron el sábado, perdón, me hicieron, y el martes el gobernador me invitó a la residencia para charlar un poquito sobre la realidad de la provincia y sobre lo que significaban 3 cuestiones que yo vengo marcando, que notaba y noto aún que el gobierno provincial debe tener mayor presencia. Primero le dije que esto de no diferenciarse, claro, porque yo, la verdad, chicos, a esta altura de mi vida tengo poco, digamos, puedo hablar francamente con cualquiera, puedo hablar francamente con Cristina y con Claudio Vidal.
yo no tengo dueño ni patrón político, eso les quiero decir. Entonces, en ese marco le dije que no me parecía bien esto de no diferenciarse del presidente, porque había 3 cuestiones que a mi juicio afectaban la gobernabilidad de Santa Cruz, o sea, la de él y la de todos nosotros, que es las áreas de YPF y este escandaloso abandono que está haciendo YPF de Santa Cruz, que es una vergüenza. Es una vergüenza. En 3 meses invirtieron solo $70 millones, que es como que ustedes inviertan en comprarse una botellita de agua. Lo de YPF es un papelón histórico en la provincia, después de haber vivido de Santa Cruz más de 50 años. Es un escándalo, pero bueno, eso se lo planteé, porque además él es un hombre del riñón petrolero, con lo cual él está muy preocupado, obviamente, porque esto de la caída estrepitosa que hay en la producción petrolera, ni les hablo de exploración, ¿no? Olvídense, pero en la explotación propia, que solo se sostienen apenas las regalías por el aumento del barril de petróleo, pero esto va a empezar a afectar puestos de trabajo. Esto le pega derecho a la actividad petrolera y a las pymes. Entonces, le planteé ese tema, le planteé mis dudas sobre el futuro del yacimiento. Creo que hay que plantear alguna alternativa distinta, pero bueno, él también sabe que está encorsetado en un modelo nacional que manda a privatizar, a vender o a desguazar todas las empresas del Estado. Y le planteé el tema de represa, que bueno, me comentó que él sabía esta gestión que está haciendo hoy la canciller en China. Qué contrasentido, ¿no? Una canciller de un gobierno, Milei dijo, yo lo escuché 1 millón de veces decir de que jamás en la vida, en su vida, en esta, en la que pasó y en la que viene, iba a hacer negocio con un país comunista. Ahí están arrastrándose para que vuelvan a activar la represa y no le bajen el swap, porque si no el Banco Central se les cae a pedazos los dibujos que están haciendo. Entonces, estas cosas se las planteé al gobernador, le planteé alguna cuestión también que le marqué mi preocupación por los despidos en los entes nacionales que hay en la provincia, porque son familias santacruceñas que han quedado en la calle y pueden seguir quedando más todavía. Eso hay que pararlo, hay que revertirlo y hay que contener. Entonces también le planteé que a mi juicio el Estado provincial tiene que formular un plan muy importante para sostener el hambre que hoy hay en nuestra provincia. Entonces, bueno, todo eso se lo dije, así que estuvimos hablando más de 2 horas y al final quedamos en que bueno, que en la medida que se vayan dando las cosas íbamos a seguir charlando con un poco la experiencia, ¿no?, de que uno puede haber tenido como gobernador, transmitírsela, y después, bueno, después el que tiene la iniciativa política, la conducción del Estado y la gestión del Estado es Claudio Vidal. Yo en lo personal no voy a hacer una oposición salvaje, ni mucho menos, porque la situación no da para eso, no está para embromar acá, no está para juguetear. ¿Voy a marcar mi disidencia? Sí, pero vamos a colaborar como hicimos ayudando a que se sancionen las emergencias, que dicho sea de paso les quiero decir, porque enseguida salieron, no, bueno, ojo, porque están entregadas, porque la emergencia no sé qué, y que se... Nosotros las leyes que se votaron, de emergencia energética, alimentaria, en salud y en educación, es para dar solución a los problemas que hoy tiene el Estado, para poder comprar alimentos, por ejemplo, para los comedores, porque este sistema nacional, que como les dije al inicio de la nota, te empobrece cada minuto y medio a miles de personas, necesita respuesta de eficacia y rápida, y quizás las leyes vigentes en la administración financiera son un poco más lentas porque no están acostumbradas o no están hechas o ayornadas a una crisis de esta magnitud. Bueno, ahí tiene Claudio las herramientas. Ahora es parte de su gestión y de su equipo ayudar a que los pibes tengan clases, que haya caldera suficiente para el invierno que ya está, que no haya problemas en los baños, que no haya, en la infraestructura escolar me refiero, ¿no? Más allá de los planes que se puedan hacer hacia adelante, de reformular esta infraestructura. Pero bueno, todo eso estuvimos hablando y ahí nosotros apoyamos y colaboramos. Eso no quiere decir que tengamos puntos de coincidencia.
porque, y le dijimos claramente, no te vamos a votar emergencia que haga a los salarios, a congelar, las paritarias deben seguir vigentes y cada vez hay que tratar de inyectarle más dinero a la gente en el bolsillo, porque no alcanza, se deprecia cada minuto y medio todo, y tampoco vamos a votar nada que tenga que ver con el régimen previsional. Eso yo lo dije en la conferencia de prensa que hicimos, cuando dije que si no hay acuerdo con las organizaciones gremiales que representan a los trabajadores, nosotros no vamos a modificar nada. Entiendo que se puede conversar, opinar y estudiar, pero no modificar de un día para el otro nada sin el consenso que es necesario. Vidal lleva poco más de 4 meses de gestión. En su experiencia, más allá de lo que ya nos contó, a rasgos generales, ¿cómo lo ve la gestión? Porque empezó como muy bien, ahora tuvo unos días medio difíciles por varias renuncias o pedidos de renuncias. Desde afuera y siendo parte de la oposición, como usted dice, sin que sea una oposición salvaje. ¿Cómo ve? ¿La ve bien orientada, Vidal? ¿Lo ve como con falta de experiencia? ¿Cuál es su opinión? Mirá, lo vi con muchas ganas de laburar, lo vi pensando en positivo. Le pedí que en este tiempo de tanta crisis hay que cuidar hasta los discursos, porque hay discursos por ahí que llevan a la confrontación. Por ahí hay segundas y terceras líneas del gobierno y algunas no tan segundas de que se dedican por ahí a tratar mal a la gente, a los compañeros, en las distintas reparticiones públicas. Eso tiene que parar, porque eso no ayuda. Cuando uno enfrenta una crisis de esta característica, tiene que buscar unidad. Y si no hay unidad, al menos unidad unidad, porque la verdad es que la gente lo votó a Claudio Vidal, no nos votó. Acá claramente la gente dijo, ustedes afuera, chicos, al banco suplente, diputados acá, concejales por allá, pero acá la iniciativa política se la dio a Claudio. Bueno, listo. Entonces, lo vi positivo. Lo que pasa que entiendo de que hay que fijar posición ante cuestiones semejantes, como la ley base, como la vigencia del DNU, que ya es ridículo que esté vigente a esta altura, sobre el retiro de YPF, bueno, las cosas que acabo de contarle. Después el resto por ahí no. Miren, muchachos, yo me despertaba por ahí un lunes en esa residencia donde estuve charlando con el gobernador y de golpe no tenía para pagar los sueldos. Y yo les puedo asegurar de que ahora la provincia está en otra situación, pero el marco que rodea a esta otra situación no es bueno. Yo discutía con Cristina cuestiones de logística, cuestiones de política y otras cosas más, pero acá la coparticipación y las transferencias a las provincias cayeron en 3 meses casi el 15% a Santa Cruz. Eso en plata es una fortuna. Y si además la coparticipación empieza a decaer, porque claramente ustedes ven que ustedes son parte, ¿no? Yo tengo familia en el comercio, trabajando en el comercio y algunos que es dueño de un pequeño comercio. Bueno, no entra nadie a los comercios, no se está vendiendo nada. Y lo poco que se vende, no se puede recuperar después para recuperar stock nunca más. Si a esto, entonces, por eso nuestro apuro en que se analice el tema de las tarifas de luz y de gas y la provincia se ampare contra esto, contra esta política lamentable de liberar todo, porque si no, no va a quedar nadie. La avenida Kirchner va a ser una desolación, y ni le cuento en los barrios, en los almacenes, que ya las libretas no aguantan más. Entonces, estos son los problemas que encuentra el gobernador, y que estos son los problemas que, bueno, sería bueno por ahí, si ustedes pueden charlar con él, a ver cuál es la impresión que él tiene de esta realidad actual, porque yo tampoco, yo creo entender e interpretar, pero hasta ahí nomás. Después de la gestión diaria, hoy la llave de la provincia para abrirla y cerrarla la tiene él. Entonces hay un montón de cosas que por ahí yo desconozco, que se están haciendo, no se están haciendo. Nosotros vamos a seguir siendo oposición durante 4 años, con lo cual
lo que hay que hacer es esperar que le vaya bien a este hombre en el marco de esta debacle, no sé cómo ya denominarla, pero además con la tendencia que les digo, esa famosa B corta que dice él, Milei, que dice que parece que nunca, la primer pata nunca tiene fin, que vamos bajando y nunca dobla. Yo creo que nos vamos a entrar en una situación de desesperación. Este famoso pacto de no sé dónde que quiere hacer, que no es un pacto, es una apretada a los gobernadores, porque ya está diciendo que va a invitar a los que estén de acuerdo y a los otros no. ¿Qué pacto es ese? Por ahí si lee un poco algunos de los pactos que hubo en la historia cercana, como el de la Moncloa, que sacó a España y la puso en marcha frente a las contradicciones propias de la política y en las puertas de lo que fue luego la Comunidad Europea, la Unión Europea, perdón, capaz que, pero este muchacho que es el presidente descree de todo eso, descree absolutamente de todo y de todos. Entonces será de apretada, llamará a los gobernadores y le dirá si no vienen y no dicen que está todo bien lo que propongo, no les mando tal cosa, ya desfinanció la educación, pues no, desfinanció la obra pública, no hay, la verdad, más no sé qué más le queda hacer con la provincia, la verdad peor no puede ser. Peralta, preguntarle también cuál es su análisis de lo que porque si bien desde el 11 de diciembre o desde el 10 si se quiere hasta el día de la fecha y por los restantes 3 años y algo, la responsabilidad de la gestión es pura y exclusivamente de Milei y compañía, ¿no? Pero ¿cuáles han sido, según su interpretación, las cuestiones que llevaron a que Milei hoy sea presidente, con el fenómeno que representó, con un marcado antiperonismo también por el fracaso o la mala imagen que tuvo finalmente Alberto Fernández como presidente, que se presentaba como una esperanza post-macrista y que evidentemente no cumplió las expectativas, que entregó una inflación sumamente disparada? Sí, de todo eso se tiene que hacer cargo el peronismo, lamentablemente. Yo nunca entendí por qué motivo no se podía dominar el alza constante del costo de la vida, no lo entendí. Se lo plantea Massa en su momento y Sergio me dio una explicación, pero las cosas seguían subiendo. Nunca entendí por qué no pudimos establecer una soberanía energética más clara y más profunda, porque ahora es esto, y tampoco entendí por qué motivo dejamos que las clases medias, si se pueden denominar así, en este país nos den vuelta a la espalda cuando todas las políticas que se plantearon desde que Néstor Kirchner asumió fue justamente poner en valor las cosas que hacían al crecimiento de todo lo que significaba la vida de esos sectores medios. Entonces, no supimos comunicar, no se pudo comunicar bien. Además de eso hubo errores muy graves, como esa famosa fotito en la pandemia de la fiesta de Olivos, que parece unanimidad, pero fue un error grosero que la gente nunca perdonó. La falta de liderazgo del expresidente sobre el resto del peronismo, y las cosas fueron así, pero no solo el peronismo es responsable de esto, también los otros sectores, porque Milei es, yo no voy a, creo que hay poco tiempo como para, ahora en esta nota, como para decirles todo lo que yo creo, pero estos fenómenos que aparecen de vez en cuando, y que en este caso nos tocó, creo que la gente lo votó masivamente, en Santa Cruz, por ejemplo, la gente lo votó masivamente a Milei. Sí. Ustedes, escúchenme una cosa, salvo en Río Turbio y en 28, perdimos en toda la provincia. Y en Río Turbio y 28 sostuvimos la idea de lo que debería ser nuestra empresa, y la gente lo tomó, pero aún así Milei, que yo entiendo que puede haber sido el voto militar o algo así de Rosmente, sacó ahí, me parece que 1000 votos, una cosa así. No podía haber sacado ni uno, porque este hombre viene a destruir
la fuente de trabajo no solo de más de las 2.100 familias de ICRT, sino lo que eso significa en el impacto sobre los otros 30.000 habitantes de nuestra cuenca. O sea, hasta geopolíticamente hablando, estando a 15 kilómetros de Chile, es nefasto lo que va a pasar, lo que puede pasar si todo sigue como está con la ley bases. Entonces, estamos ante un grave problema, pero la gente lo votó. Entonces, yo he conocido compañeros, mujeres de mineros, por ejemplo, que votaron a mi ley. Y me tomé el trabajo de ir casa por casa, cuando el minero me decía, ¿por qué no me acompaña, jefe, y convencemos a la patrona? Y militaba, le explicaba por qué votarlo a mi ley era votar en contra de los pibes que estaban sentados en la mesa y de lo que estaban comiendo y me habían invitado a comer, una cazuela. Entonces, es lo que está pasando ahora y es lo que está sucediendo, no solo en nuestra cuenca, que está aterrorizada, atemorizada, que hasta hizo mella esto en el espíritu de lucha de los trabajadores históricos. Pasa en el sector petrolero, cuando los viejos se quedan en la casa, porque total, ¿para qué van a hacer horas de más en perforación, por ejemplo, si después lo que está planteando el impuesto a las ganancias se lo va a sacar todo? Entonces nos quedamos en la casa. ¿Ustedes saben lo que significa para un obrero eso? No, bueno, pero fueron cosas porque mucha gente que ahora sufre las consecuencias lo votó, y bueno, será porque no le gustaba la voz de fulano, la actitud de mengano, porque no sé qué, porque no sé cuál, porque los organismos del Estado eran todos nefastos, porque sobraba gente, pues eran choripaneros, lupineros, no sé qué eros más. La cuestión es que ahora están echando gente, y mucha gente que están echando también, bueno, no esperaba esto, obviamente, ¿no? ¿Y qué se resiente? ¿Qué significa cerrar una oficina de la sede en Piedrabuena, por ejemplo? Que la gente de Piedrabuena, que no tiene sistema para entrar a hacer tal o cual trámite, tenga que ir hasta Gallego o a otra localidad. Pues, pero una cosa, el plan invernal, nuestra vialidad nacional, sí, ese ataque permanente a los compañeros, pero ¿de qué? ¿Cuál? Yo no sé, no conozco un solo vial de Santa Cruz, ni provincial ni nacional, que no se rompa el lomo de hace décadas laburando para los vecinos, especialmente en los inviernos. Entonces, bueno, pero así estamos. Perón decía que la única verdad es la realidad, y esta realidad de hoy la tenemos en la puerta, ya entró en nuestras casas, va a entrar cuando lleguen las tarifas de gas aumentadas en el 3.000%, y las de luz también. Entonces, bueno, lo que hay que hacer acá es buscar unidad y buscar cómo resistir este tiempo que es nefasto, ¿no? Peralta, lo último de mi parte, usted hablaba de que bueno, la gente los mandó al banco de suplentes y lo que nos ha contado respecto a lo que fueron las elecciones, que fue tremendo. Y el viernes hablamos con Pablo Grasso, nos dijo que, bueno, nos habló de aquella foto, ¿no?, en la que apareció usted, Beloni, Grasso, Alejandro Garzón. Sí. Nos dijo que estaba, bueno, como reagrupándose y ya también pensando, parece lejos, pero no tanto políticamente hablando, ¿no?, de que el año que viene es electoral, hay el año el legislativo, hablando elecciones de elección de medio legislativa. término. Sí. Sí. ¿Formará parte fuerte de ese armado para el año que viene? Porque Grasso dijo que, entre otras cosas, estaban hablando ya de candidatos propios del espacio. Sí. Mirá, yo voy a estar donde sirva que esté. Dos cosas les quiero decir. Voy a estar donde sirva que esté, una. La segunda, después de haber sido 2 veces gobernador de mi provincia, creo que alguna vez con alguno de ustedes lo dije, yo puedo ser candidato a concejal en último lugar o a nada, y ayudar al espacio. No, creo que falta mucho tiempo, no falta nada y falta mucho. Es raro, para poder hablar de candidatos. Pero nosotros, yo creo de que la discusión, eso viene por decantación. No hay que apresurar nombres, sí, ni fórmula, ni apellido, ni nada. Eso es decantación. Porque si yo te digo hoy que fulano de tal puede ser candidato a tal cosa, y mirá, mañana te le pase una planadora por encima al que tiene gestión y no sirve para nada. Y al que no tiene gestión lo invisibilizan y tampoco sirve para nada, qué sé yo. Claro, pero lo que sí... falta mucho. Falta mucho, pero bueno, más que nunca hay que
porque hay mucha gente que subestima, ¿no? Las legislativas se ha utilizado mucho para castigar al gobierno de turno, y después No vemos hay que subestimarla. pero claro, que la No, gente no hay que- entienda lo importante y más que nunca que son esas bancas, ¿no? No tenga ninguna duda. No hay que subestimarla. Hoy, de los diputados nacionales y especialmente de nuestros senadores, depende que Milei siga haciendo daño a la provincia o no. Fíjate en qué situación estamos. Fíjate. Entonces, no hay que subestimar. Aparte de que el que gobierna tiene que entender, a mí me tocó ganar y perder siendo gobernador en elecciones de medio término. Y no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo porque la gente cuando vos perdés te marca no solo de que no está de acuerdo cómo estás haciendo las cosas, sino también te marca un camino que después por ahí no lo podés remontar, ¿eh? No es lo mismo. Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo y elaborar la mejor propuesta, lo que nos toque el año que viene, y para eso poner los mejores hombres y mujeres. Cuando yo hablo de que hay que agilizar y hay que agitar al peronismo, me refiero a esto. Me refiero a esto, a que aparezcan. No me refiero generacionalmente, ¿eh? Puede aparecer una persona mayor o un pibe y tomar las banderas que la gente después pueda seguir, y bueno, listo, ahí iremos todo atrás. Lo importante es no perder el objetivo de fondo. Peralta, le agradecemos el tiempo que se ha tomado, lo invitamos a que cuando pueda ande por aquí por la red, porque son muchas las consultas que también quedan. Claro. Viene el programa de Beto, no me apareciera. Claro, es dale, al compañero. Dale, voy. Muchas gracias por su tiempo y esperemos que se recupere pronto de su situación. Les agradezco mucho. Aprovecho para mandarle un saludo a toda la audiencia que tienen ustedes, que es muy grande, y a cada uno de ustedes mi cariño de siempre. Que les vaya muy bien, que tengan muy buena jornada. Antes de despedirlo, voy a ser un poco amargo quizás, pero tengo que ser sincero con críticas que le hemos hecho cuando usted no estaba al aire con nosotros. Y lo dejo para el debate en tal caso cuando venga, porque usted en aquella conferencia de prensa reciente dijo o se quejó de que, corríjame si no es así, que la legislatura, hasta hace por lo menos unas semanas, era una escribanía. Sí. Cosa que no era extraña en gobiernos anteriores tampoco, eso lo podemos... No, y pero no les quepa ninguna duda. Yo no negué lo anterior, pero cuando digo la legislatura en la escribanía, es porque las manos que tiene el gobierno provincial en la Cámara le sobra para sacar las leyes que quieran. Entonces pasa a convertirse en un lugar sin debate, porque las manos son así, y bueno, listo, pero a ver, esta es una realidad, nadie lo puede desconocer, y más cuando los dos muchachos estos de Perito y los Antiguos se olvidaron quién los votó y están votando cosas que dijeron en la campaña no iban a acompañar, qué es eso, pero así es esto, ¿no? Ellos sabrán por qué lo hicieron y por qué lo hacen. De todas maneras, yo no soy quien para juzgarlo, ni mucho menos para condenarlo. Esto es un tema político, ellos deberán explicarlo, capaz que lo explicaron a los votantes de eso, y nosotros, al menos yo no lo sé, cuáles fueron los motivos. Pero bueno, fíjense ustedes, que uno de los que aparecía en la foto, el compañerito Belomo, que es el ex intendente de los Antiguos, es el vicepresidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista. A mí me da cosa, ¿no? La verdad que, pero bueno, listo, ya está, él sabrá. Yo estimo que en cualquier momento renunciará, qué sé yo, pienso, si no, muchos no se entienden, pero no, sigo pensando igual, hay que debatir más. Las comisiones están mal repartidas de acuerdo al porcentaje de votos que sacó el Frente Electoral de Unión por la Patria en la última elección, está mal repartido, estamos en desventaja, clara desventaja, pero bueno, ahí se hace lo que dice Leguizamón, así que, no sé, se seguirán así. Yo sigo entendiendo que de esta manera no se producen los consensos necesarios, y si lo anterior estuvo mal, yo soy de los que piensan que lo que está mal hay que arreglarlo, no romperlo, ¿se entiende? Bueno, porque si no es una rueda que no tiene fin, y mientras tanto los problemas siguen siendo gravísimos. Entonces estas cosas hay que tenerlas. Sigo pensando lo mismo, chicos, no es así.
Perfecto. Peralta, muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguramente dentro de un tiempo estaremos restableciendo la comunicación para seguir hablando de la política. Bueno, así, ha sido un gusto después de tanto tiempo. Que No, les por vaya favor. muy bien. Igualmente. Buena Daniel, semana. Gracias, muy amable. Daniel Peralta, diputado provincial de Logada con nosotros. Hablamos de peronismo, de Unión por la Patria, de kirchnerismo, de Santa Cruz, de Argentina y De Río Turbio. varias cuestiones que hacen a nuestra vida diaria en el medio de noticias o días en las cuales ha sido protagonista, en principio por anunciar su apartamiento de la presidencia del bloque de diputados de Unión por la Patria a nivel provincial. Las fotos recientes que se han conocido, ¿no? Belloni, Grasso y compañía, en las cuales él estaba también, hablando justamente del peronismo local. Sáqueme la duda. Yo no tenía, o no me había percatado que se había reunido con Claudio Vidal. No, porque esto no trascendió. Claro. Dijo Ahora, que sí, el martes, miércoles lo había convocado. Nos pregunta un oyente si tenemos información sobre el tramo Gallego-Frontera, para ir a Tierra del Fuego. La realidad es que no, pero vi que hace un rato un amigo estaba yendo para Estancia del Cóndor y estaba despejada la ruta. Así que es lo que le te podemos puedo decir aportar, a ese oyente es que no sea, debe estar tránsito normal, calculo yo, hasta Mount Diamond. Pero entrando en territorio fueguino, pasando ya por territorio chileno, desde que uno pisa San Sebastián argentino, desde Río Grande hasta Ushuaia, es obligatorio el uso de cubiertas siliconadas o de aquel cubiertas lado. con clavos. Y en especial en el tramo que une Tolwyn con Ushuaia. Mira, Durante el fin de Paso semana. Garibaldi, etc. Exacto, paso Garibaldi. Nosotros lo pasamos con una 504, sin clavos, sin nada. Íbamos deslizando por el paso. Pero es obligatorio. Durante el fin de semana se dieron muchos inconvenientes, muchas situaciones, incidentes, pequeños incidentes viales en ese tramo. Perfecto, bueno, gracias por el reporte. Estamos indagando para el oyente que nos escribe, estar atentos ahí a contarte. Ahora en un toque vamos a citar a Karina Taberna, pero ahora vamos a escuchar a Willie Nelson, que lo pedía la gente hace un rato, que está de cumpleaños. Vamos a escuchar una versión que interpreta junto a Ray Charles, que es A Ray Charles le Seven gusta Spanish Beto, ¿no? Angels. Exactamente, sí. Bueno, Willie Nelson y Ray Charles acá tocando Seven Spanish Angels. He looked down into her brown eyes and said, say a prayer for me. She threw her arms around him, whispered, God will keep us free. They could hear the riders coming. He said, this is my last fight. If they take me back to Texas, they won't take me back alive. There were 7 Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for a lover in the valley of the gun. When the band stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. And 7 Spanish angels took another angel home. She reached down and picked the gun up that lay smoking in his hand. She said, Father, please forgive me. I can't make it without my man. And she knew the gun was empty, and she knew she could not win. But her final prayer was answered when the rifles fired again. And 7 Spanish angels at the altar of the sun, they prayed for the lovers in the valley of the gun. And when the battle stopped
the smoke that thundered from the throne. And 7 Spanish angels took another angel home. 7 Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the bells stopped and the smoke cleared, that was thunder from the throne. And 7 Spanish angels took another angel home. Come on, Willie, help me with this thing. There were 7 Spanish angels at the altar of the sun. Oh, I believe they were praying for the lovers. Yeah, they was. In the valley of the gun. Well, the bells stopped and the smoke cleared. There was thunder. Thunder from the throne. 7 Spanish angels took another angel home. La patria late en cada río, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Río Gallegos crece. 600 calles asfaltadas, incluidas las calles 13 y 22, puesta en valor de la Avenida San Martín y de la Costanera. Y vamos por mucho más. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario. Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física. Casi el 90% de los humedales se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguimos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión.
Contrata tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfruta de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada Otoño 2024. De la mañana, 45 minutos. Ha pasado muy rápida esta mañana de lunes 29 de abril, día del cumpleaños de Fernando Tornú. 16 grados iba a decir que había en Río Gallegos. Nada que ver, era la ciudad autónoma de Buenos Aires lo que estaba mirando. 1 grado bajo cero la temperatura actual, 3 grados 7 bajo cero la sensación térmica, humedad del 91% y lloviznas previstas para horas de la tarde en este lunes que tiene una máxima de apenas 7 grados. El saludo para David que nos estaba escuchando y nos decía buena la nota a Peralta y que nos comparte también un informe que lo escuché el sábado en Patagonia Obrera, los militantes, ¿no? del Partido Obrero que tienen su programa radial y que hablaron con Omar Latini, que es un referente justamente del partido desde Caleta Olivia, que contaba que hay 1.200 trabajadores que prestaban tareas para la municipalidad de Caleta Olivia que han sido despedidos porque estaban contratados mediante el plan Potenciar Trabajo. Y a 1.200, es un si nosotros estamos hablando de las represas 2.000, alrededor de 2.000, 1.800, 2.000, 2.200, 1.200 solo en Caleta Olivia, Y hay que tener en cuenta, además, que a pesar del periodo Prades y ahora el de Pablo Carrizo, históricamente la fuerza que gobernó esa ciudad ha sido el peronismo Frente para la Victoria, que evidentemente no se ha encargado en todo ese tiempo de resolver una cuestión de fondo, como lo es lo laboral, y lo hizo con parches como este plan que contrataba a estas personas para realizar jornadas completas en la municipalidad a cambio de 80 lucas, 78.000 pesos creo que es el Potenciar Trabajo actualmente, y todas esas personas se quedaron, algunos con más de 10 años, 15 incluso, cumpliendo tareas, se quedaron sin laburo. Sí, fue
fue una de las noticias del fin de semana y sorprendió, sí, la cantidad de gente que fue desafectada y estaba bajo precarización laboral, básicamente hablando. Sí. Y fueron ahora desafectados. Sí, no, Caleta Pandemonio. ha sido una cosa impresentable durante muchos años. Ahora hay que ver cómo se acomoda esta gestión, de la cual no se sabe mucho, digamos. Los medios allá en Caleta, la gente se queja mucho de que son extremadamente oficialistas en este momento, que muchos de los que hacían radio o diario privado están en el municipio, en prensa del municipio, Sí. ¿no? Entonces ha quedado como poco personal y no se cuenta mucho de lo que está pasando allá, bueno o malo, digamos, ¿no? Sí, sí, Está sí. como ahí la gestión, no se sabe Y mucho. además que está como corrida la atención sobre las cuestiones que no tienen nada que ver con la política, que tienen que ver con la violencia, ¿no? Presente en la ciudad. Es como que lo que ocupa el centro informativo es eso y la ocupación y la preocupación del vecino. Pero bueno, mientras tanto hay situaciones como esta que se van develando y que en este caso me la compartía ahí David, justamente, que nos estaba escuchando. Vamos con Karina Taverne hacia la calle en la mañana de este lunes, porque hay muchos conitos, zona céntrica, en calle 25 de Mayo, Maipú, hasta Belgrano. Y Karina Taverne nos cuenta por qué. Buen día, gente. Buen lunes para ustedes que están siguiendo nuestra transmisión a través de Nuevo Día. Estamos caminando sobre la calle 25 de Mayo, donde, según nos contaba personal de tránsito de la municipalidad de Río Gallegos, anoche se han instalado los conos con las cintas de peligro en varias cuadras de la calle 25 de Mayo sobre los cordones de las veredas en ambas manos. Ustedes que nos siguen a través de la transmisión están viendo elocuente la imagen, pero se lo contamos también para aquellos que escuchan Radio Nuevo Día 100.9 de FM. Estos conos están instalados, como les decíamos, desde anoche a partir de la intersección de 25 de Mayo y Maipú, a 100 metros de donde estamos ubicados. Llegan hasta 25 de Mayo y Alvear, se extienden a 25 de Mayo y Mariano Moreno y llegan hasta 25 de Mayo y Ramón y Cajal. Algunos mensajes que nos llegaban hoy temprano a la radio nos preguntaban, ¿qué pasa en 25 de Mayo que está todo cortado? No, no está cortado, se puede circular. Quienes están mirando la transmisión de Nuevo Día pueden observar el paso de los vehículos sin ningún tipo de dificultad, porque los conos y las cintas de peligro están ubicados a 1 metro, 80 centímetros del cordón de las veredas, de mano izquierda y de mano derecha respectivamente. ¿Por qué va a suceder esto? Bueno, porque van a limpiar, va a venir personal de limpieza urbana a hacer el barrido de cordones. Van a levantar la tierra que se acumula en los cordones y esta es la labor que van a empezar a desarrollar en cualquier momento en esta mañana de lunes 29 de abril. Por ese motivo están dispuestos desde anoche para que la gente no estacione sus vehículos en ninguna de las manos sobre calle 25 de Mayo. Reitero,
reitero, esta acción que significa la colocación de conos con las cintas de peligro para evitar que estacionen los vehículos. Bueno, y hay presencia también de personal de la Dirección de Tránsito Municipal. Esto se da a lo largo de 4 cuadras. Comienza en 25 de Mayo y Maipú, llega hasta la esquina de 25 de Mayo y Alvear, luego se extiende a 25 de Mayo y Belgrano, que da a Mariano Moreno, ¿no? Del otro lado. Y 25 de Mayo y Ramón y Cajal. Para vos que te gusta estacionar sobre calle 25 de Mayo, hoy no es el día. Hoy no, si llevas a tu perro a la veterinaria, que por ahí hay una, no. Hoy no va a ser, al menos por el momento, estarán trabajando los muchachos allí, así que no planifiques estacionar en la zona, estacionarás en Errázuriz, estacionarás en Chile o en otra de las arterias, pero no en esa. ¿Qué tiene para agregar? ¿Usted le ha llegado un mensaje, saludo, algo? Llegó en realidad Reclamo, de prensa, quejas, no, sí. de prensa del municipio comparten sí. una foto que publicó Pablo Grasso, el intendente de la ciudad en X, era el ex Twitter, donde aparece con el ministro del Interior, con Guillermo Francos. Ah, también. Sí. ¿Estuvo con todo? Iba para Buenos Aires, me parece que está en Sí, Buenos Aires. en realidad están en lo que es la previa del encuentro federal de ciudades capitales y alternas en Rosario. Ahí se juntó, aparentemente por lo menos pudo cruzar palabra, veremos si hay reunión después previa con el ministro del Interior. Pablo Grasso dicen que la intención es, bueno, gestionar por la reactivación de algunas obras que tenemos acá en Río Gallegos. Sí, en específico saber sobre cuál, y le decimos a la audiencia, sobre una obra que preocupa mucho y para terminarla, empezarla a ejecutar directamente, como es toda la red de cloacal de la zona oeste de la ciudad. Lo dijo Grasso acá. Sí. El problema que tienen, según él dijo, y bueno, lo han mostrado, ¿no? Todo comprado, el material Sí. comprado, falta la mano de obra, digamos, y algunas cuestiones más, Sí, seguramente. el financiamiento para ejecutar la obra, ¿no? Así que encarará por ahí si es que puede, Grasso. Con Francos y no sé quién es el otro, pero ahí estamos compartiendo en el streaming la foto de el intendente de Río Gallegos con Mariano Castro, Marcos Manuel Castro, el intendente de Viedma, y Guillermo Francos, el ministro del Interior, el principal actor político ahí de la República Argentina, porque Milei hace stand-up, expone en distintos espacios donde lo invitan, pero no interactúa con los gobernadores, intendentes y demás, sino que es Guillermo Franco justamente el ¿Cuántos perros actor tiene Milei? político. 4 se supone. Eran 5, algunos dicen que eran 5. Una controversia metieron a Dorni. Es lo la verdad es lo de menos, que tenga 4 o 5. Hay uno que ¿Cómo se llama? supone que la William. quedó, ¿Cómo y se dos- llama? y 4 que William son los Anderson. clones. ¿Cómo? Unos nombres raros. Che, de lo importante, ahí empieza a discutirse en la Hoy, Cámara de Diputados. sí. Hay una sesión larga que se estima va a ser larga. Van a debatir ahí la ley ómnibus y el paquete fiscal. La cuestión es que sectores de izquierda indicaron que van a llegar ahí hasta para reclamar. Sí. ¿Qué es lo importante o a tener en cuenta? Habló Bullrich, Patricia Bullrich, Sí. ministra de Seguridad, en la previa. Tiene dijo- una gana de aplicar el protocolo Sí, que no sí, puede hasta ahora. Pero ahora tiene unas ganas. Dijo, sí, van a venir acá. Bueno, esto lo dijo textual. Vamos con el protocolo antipiquetes en toda su dimensión. ¿Qué entendés por eso? Se la vamos a Que dar. si se la van a intentar aplicar con todas las ganas. Tal digamos. cual. Así que ojo con lo que pueda pasar afuera de la Cámara de Diputados, porque va a haber reclamos supuestamente de sectores de izquierda y el gobierno advierte que van a ir con todo lo que tienen para disuadir en tal caso. Claro, de eso sí se preocupa Patricia Bullrich. De lo que está aconteciendo en Rosario fue todo una Están muy tiernos ahí, presentación están muy tiernos, sí. y no Sí, volvieron más, ¿eh? No. Hay mucho ya miedo a quedó. meterse ahí, no se animan.
¿Qué le iba a decir? Y bueno, y de lo que suceda dentro del Congreso, importante, hay que ver cómo influye esta jugada, porque los diputados de la coalición cívica, Ari, dejaron el bloque Hacemos Coalición Federal, lo confirmó anoche Lilita Carrió, que no es ya legisladora, pero que sí una de las conductoras de ese espacio, y habrá que ver qué postura toma entonces el nuevo bloque, que seguramente se escindirá del que lideraba Pichetto y que encabezó de hecho estas negociaciones para la ley bases, y cómo incide esto al final a la hora de la votación. Se discute o se va a discutir ahí sistema previsional, sí, reforma laboral, sí, privatizaciones, régimen de es inversiones. tremendamente importante, porque ahora lo venden como que bueno, ya Sí, no no, está, tremendo. pero es terrible. Paquete fiscal que incluye Sí. ganancias, monotributo, ojo ahí, bienes personales, moratoria previsional, Bienes blanqueo. personales son los grandes capitales los que tienen bienes personales. Y no eso tanta es lo gente que- igual, muchos tienen que hacer la declaración jurada de bienes personales todos los Exactamente, meses. sí. Blanqueo de dinero. Ese, blanqueo de capitales, ese. Sí, hay, ojo, es re importante lo que se está debatiendo y mucho de lo cual el gobierno no está todavía dando marcha atrás. Así que hoy se empieza a debatir fuerte. Bueno, se dio marcha atrás con el intento de privatización del Banco Nación, se modificó la intención de ICRT, sí, por ahora, porque ya dijo el presidente, el actual presidente, que en algún momento lo van a volver a plantear, pero respecto a lo ICRT cambió el entendimiento, pero sigue existiendo la probabilidad y la alta intención de una privatización. Parcial. Exactamente, parcial ahora. Con el Estado con la mayoría del porcentaje, pero en esto sí hay que darle la derecha a Peralta, no es ninguna garantía, digamos, porque el Estado que va a tener la mayoría del porcentaje es este gobierno que no quiere saber nada con empresas del Estado, así que no le va a poner un peso y de esta manera lo va a dejar morir. Va a estar difícil ahí la cuestión. 11:59 de la mañana, último bloque musical, después volvemos a citar a Karina y comenzamos a despedirnos de esta jornada de lunes. Aquí en Rodar o morir. Rodar o morir, de Memphis, la blusera. El viento y la velocidad son los padres de esta banda viajera. Toca rock, suena blues, hasta que nos cortan la luz. Muchas veces nos quisieron prohibir, desenchufamos y nos tuvimos que ir. La vida es tocar y partir, lo nuestro es rodar o morir, rodar o morir, rodar o morir, rodar o morir, rodar o morir. En el campo, en la ciudad, en los teatros, en el disco, en los bares, toca rock, suena blues, Santa Cristo se bajó de la cruz. Muchas gracias por la reunión, la fiesta y la emoción, pero nos tenemos que ir. Lo nuestro es tocar y partir, rodar o morir, rodar o morir, rodar o morir, rodar o morir. Podemos ser cómplices por una vez, podemos gustarnos, podemos mirarnos, podemos soñarnos, pero no enamorarnos. Debemos partir, irnos de aquí, tocar y partir, rodar o morir, rodar o morir.
tocar y partir, rodar o morir, rodar o morir, tocar y partir, rodar o morir, rodar o morir. Este otoño 2024, rockea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Minutos finales de esta propuesta que se llama Arriba al Día, pero no nos vamos a retirar obviamente sin volver a convocar a nuestra compañera Karina Taberna, que está allí dándolo todo en el frío de este pre-invierno, de este otoño patagónico en las calles de nuestra querida ciudad de Río Gallegos. Y en este caso se acercó hasta la seccional sexta, que está festejando, celebrando un nuevo aniversario. Después nos retiramos con la previsión climática que Nelly Buenchur nos trae desde el servicio meteorológico. Pero antes, el aniversario de la comisaría sexta. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos a una nueva transmisión. Estamos en el barrio Evita, 24º aniversario de la creación de la comisaría sexta de policía. Habla en este momento el jefe de gabinete de ministros, Daniel Álvarez. Vamos a escuchar y a ver. En particular a todo el personal de la división sexta. Quiero hacer llegar los saludos del señor gobernador y también de todo el pueblo de la provincia de Santa Cruz, que hoy los saluda a ustedes, pero que siempre está haciendo un reconocimiento al personal policial en todo el ámbito, en todas las localidades de nuestra provincia. Cuando llegábamos más temprano a la comisaría, nos recibió con mucho orgullo el comisario, la comisario, nos presentaba con mucho cariño y amor a su familia. Eso es la policía, una gran familia. Una familia que lo da todo por la comunidad, que muchas veces deja al costado cuestiones personales, pero siempre está
cuidando a la ciudadanía, recorriendo las calles y siempre con un sacrificio de por medio. Estamos en épocas difíciles y muchas veces ver un uniformado en las calles genera tranquilidad a la población. De ahí la importancia de la labor policial. Una profesión noble que llena de orgullo a todos los vecinos. Hoy en particular quiero saludar al personal de la Comisaría Sexta. Lo hago con el mayor de los respetos. Les pido que sigan trabajando por sus vecinos. Somos muchos los que reconocemos esa labor diaria. Le pido a Dios Todopoderoso que los cuide todos los días, a ustedes, a sus familias, que sigan unidos como esa gran familia que son. Cada vez que lo necesiten, vamos a estar acá, acompañándolos, ayudándolos, como un vecino más, como funcionarios, como parte de esta comunidad. Quiero dejar un último mensaje de reconocimiento a todos los policías que estuvieron desde el primer día de fundación de esta comisaría, a quienes ya no están entre nosotros. Un abrazo al cielo y mucha fuerza para seguir adelante. La comunidad nos espera, nos está observando todos los días. Que Dios los cuide, sigan llevando con mucho orgullo el uniforme azul, el uniforme policial, y sientan nuestro acompañamiento, hoy y siempre. Muchísimas gracias. Ahí José Daniel Álvarez era quien tomaba la palabra justamente en este acto donde se celebraba un nuevo aniversario de la Comisaría Sexta, comisaría que abarca barrios como El Faro, Evita, obviamente, que es donde se emplaza, Presidente Nuestra Señora Perón. del Carmen, el barrio Perón, exactamente, que ahora que lo identificaste Claro, y sabés va. que hay un barrio Perón. ¿Dónde trabajas? Por el barrio Presidente Perón. Sí, es por donde vivo yo también, que es entre Levita y El Faro, ahí son margen de 3, 4, 5 cuadras. ¿Qué más? La zona del barrio náutico, del barrio El Faro, ya lo dije. Nuestra Señora del Carmen, también parte del centro. Así que estaban allí, obviamente, todos los efectivos policiales No sé si formando parte de un acto protocolar. abarca igual, creo, barrio Consejo Agrario, la jurisdicción. Sí, exactamente, barrio Consejo Agrario, parte de... No sé cómo se llama este barrio, pero ¿vio dónde está el Calmat? ¿Esa zona? Eso del Consejo me parece que es... no, eso No, tiene un nombre de sí. algún árbol o algo así que no es Arrabales, pero no sé cómo se llama, porque de hecho tengo un amigo que vivió siempre ahí Sí. y nunca pudimos establecer el nombre del barrio. No es Los Sauces, pero... No. Esa, tiene un Por nombre ahí, así. los Por ahí dijo Cristina. aloe vera, ponele, qué sé yo. Y por último, antes de despedirnos, vamos a convocarla nuevamente a nuestra compañera también para, en este caso, citar a Nelly Wenchur, pronosticadora del Servicio Meteorológico Nacional de la estación local del mismo, con quien estuvo charlando hace minutitos nada más para saber cómo se viene el clima para esta semana en Río Gallegos. Muy bien, vamos, gente de Nuevo Día, bienvenidos a un nuevo contacto con el móvil. Estamos con ella, sí señoras, sí señores, Nelly Wenchur, pronosticadora de turno del Servicio Meteorológico. Nelly, buen lunes, ¿cómo estás? Hola, buen día, Cari, buen día a vos, a todos tus seguidores, bienvenidos. Gracias, Nelly. Nosotros con los guantes, porque venimos de afuera, estuvimos en un acto con 7 grados bajo cero de sensación térmica, fresquito, acá está muy lindo, pero también es un comienzo de semana con distintas alertas, ¿eh? Vamos a hablar, como lo hacemos siempre, del pronóstico extendido para toda esta semana, pero también que comienza, como decíamos, con ciertas recomendaciones por el tiempo. ¿Cómo está? Sí. Bueno, afortunadamente esta vez no nos toca a nosotros, nos va a tocar así como de costadito. En todo lo que es sur de la provincia de Santa Cruz estaríamos con condiciones de invierno, obviamente, con algunas precipitaciones que se esperan para el día de hoy, para el día de madrugada, el día de mañana a la tarde también, con justamente una rotación del viento al sector costero, ya hacia la tarde ya tiene que rotar al viento de la costa, y mañana ponerse sur todo el día, así que mañana es un día muy frío.
Pero todo, Bastante. claro, sí, sí. No, con la temperatura real no, porque, bueno, la mínima de hoy se nos escapó un poquito, 4,7, 4,9 creo que fue bajo cero a las 8 de la mañana, así que por eso sentía frío, se nos escapó un poquito la mínima. Pero mañana la mínima va a estar sobre cero, porque como vamos a estar con mucha nubosidad, tanto hoy como mañana y parte del miércoles con mucha nubosidad, ¿sí? Como te decía, algunas precipitaciones Claro. que principalmente van a ser de lluvia, pero no se puede descartar algún chaparroncito de agua nieve también, ¿sí? Pero digamos dentro de los valores normales, para la zona de la cuenca también, las mínimas bajo cero, todo. Lo que estábamos hablando del tema de los avisos de alerta tiene que ver con la zona centro y norte de nuestra provincia y en la zona de Chubut, ¿sí? Tenemos un sistema que está ingresando, va a ingresar lentamente ya el día de hoy, ya hay algunas lluvias en la zona de Gregores, de Perito, pero el tema es que se va a intensificar, es decir, se estaciona mañana a la noche y provoca principalmente condiciones de mal tiempo, pero ¿por qué la alerta? Porque, bueno, se estima que esta noche ya pueden haber nevadas intensas en la zona de Gregores, en la zona de Le Marchand, que es una zona baja, y Otetelay, que toda esa zona suele ser nevadora, así Sí, que sí. si bien lo pronosticado es lluvia, no se descarta que para esa zona específica sea también alguna nevadita. Y la zona más complicada va a ser la zona de San Julián mañana a la noche, San Julián, Deseado, todo ese eje costero, porque se está estimando entre 35 y 40 milímetros de precipitación, Que es mucho. que es mucho en el rango horario en el que se espera. Digamos, empezarían a ir ya con lluvias, llovizna, pero mañana, después de las 3, 4 de la tarde, se van a intensificar las precipitaciones, van a ser con mayor intensidad, acompañada de ráfagas que pueden llegar a los 100 kilómetros en la hora. Entonces, esa combinación, y a la noche de martes, madrugada del miércoles, hace una combinación que, bueno, hay que tener alguna precaución, ¿no? Sobre todo, bueno, para los que están con las tareas, digamos, de asistencia y defensa civil y todo eso, porque, bueno, se puede llegar a dar algún acontecimiento que con familias y eso, complicado, porque, bueno, tanta lluvia, con ese viento, las ráfagas están en promedio en 100, pero entre 90 y podría ser también 110, así, es un temporal no muy común, pero bueno, este sistema se estaciona sobre la costa, al costadito, digo, sobre el mar argentino, empieza a circular todo digamos, para que se entienda fácil, como hace como un girito, y toda esa lluvia y ese viento hace que hasta que no se mueva eso, afortunadamente no dura tanto, pero bueno, es complicado en ese momento, ¿no? Sería, entonces, martes a la noche y madrugada del miércoles. El miércoles ya, durante la mañana ya va a empezar a ser más suave la precipitación. Después del mediodía ya queda nublado nada más y a la tarde ya va mejorando. Y el jueves acá no pasó nada, ¿sí? Buenas condiciones del tiempo, baja la intensidad del viento, quedamos con frío, por supuesto, pero con condiciones como vamos a estar nosotros, digamos, con poca intensidad de viento, frío y con nubosidad algo variable. Pero hacemos esa salvedad entonces en la zona arrancamos con Perito, que ya va a estar con lluvias todo el día de hoy. Hacia la noche, entonces, las nevadas para la zona de Gregores, y mañana se complica para la zona costera nuestra a la noche y madrugada del miércoles. Bien, ¿querés apagarlo? No hay ningún problema, no hay ningún problema porque puede pasar. Claro, y acá Jessica ya nos pregunta, ¿va a nevar en Gallegos? Recién lo dijo Nelly, ¿no? No se descarta alguna aguanieve por las precipitaciones que están pronosticadas. Claro, sí, puede ser un aguanieve, pero nosotros estamos, como recién hablábamos con la gente de Río Turbio, estamos dentro de valores que pueden ser normales. Es más, hace un rato nevaba en Calafate, también se puede llegar a esperar nevada en la zona del Chaltén también, probablemente durante toda la tarde, toda la noche, pero siempre con valores dentro de lo que se puede estimar para esta ocasión. Acá aprovechamos para explicar, viste, lo de los avisos de alerta. Te imaginas que nosotros no podemos hacer, el servicio meteorológico no puede hacer un aviso de alerta cada vez que cae nieve, porque estamos en un lugar y en la época del año en donde es normal que caiga nieve, que en Chaltén, ya te digo,
quizás va a nevar toda la tarde de hoy, mañana, pero están en una zona de montaña. Claro. Empezando ya prácticamente la época invernal, si bien por calendario empezamos en junio, pero nosotros sabemos que en estas latitudes se da, digamos, estas condiciones. Cuando las condiciones exceden el promedio, que es lo que va a pasar ahora con las precipitaciones y con la intensidad del viento combinado, es donde aparecen los avisos de alerta, ¿sí? Entonces nosotros tenemos probabilidad, sí, a la noche, a la madrugada, algún chaparroncito de agua-nieve vamos a tener tranquilamente, pero nada que sea muy significativo, ¿sí? Bien. Lo significativo va a estar en la zona central de la provincia. Exacto. Bueno, atención entonces a la gente de Gobernador Gregores también, más allá de lo que bien explicaste y puntualizaste de la lluvia que está pronosticada para San Julián. Recién lo comentábamos que a través del municipio de San Julián ya se está advirtiendo a la gente que no saquen la basura, bueno, todas esas cuestiones. ¿no? Todas esas cuestiones que sí, que son... porque nosotros, bueno, el viento, digamos, no excede, digamos, lo que estamos acostumbrados, Rafa, a decir. El tema es la combinación por ahí, ¿sí? De lluvia importante, ¿no? Cantidad, dijimos entre 35 y 40, y acompañada de viento, ahí es donde la combinación es lo que hace, y más de noche, esa combinación, digamos, es la que hace que se emita un aviso de alerta, ¿no? Bien. Bueno, el viernes venimos, pero nos despedimos ahora agradeciéndote como siempre y deseándote a vos y a toda la gente que trabaja acá en la oficina del Servicio Meteorológico, que todas las semanas así nos atienden con la mejor. Feliz Día del Trabajador, que va a ser el miércoles 1 de mayo. Bueno, gracias Cari. Y bueno, compartimos con ustedes también esa constante, digamos, de estar ahí tratando de prestar un servicio, ¿no? A toda la comunidad. Así que bueno, compartimos entonces el saludo. Gracias y gracias a ustedes, como siempre, por estar con nosotros en Nuevo Día. Ahí pasaba Cari Taverne con Nelly Buenchur desde el aeropuerto local en la oficina del Servicio Meteorológico, donde habrá frío y viento. Se confirma que la semana estará en ese plano. De esta manera, siendo las 12:19, llegamos al final de este espacio informativo con Karina Taberna, como ustedes la escuchaban desde el móvil de Nuevo Día. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Héctor Mancilla, Fernando Tornú y Julián Quirós de este lado acompañándote. ¿Algo más para agregar, muchachos? Nada importante por el momento. Perfecto. Hay detalles de algunas cuestiones que se están manejando ahora que seguramente las van a tener en detalle Beto y Claudia. Perfecto, entonces estaremos atentos a lo que diga el diario nuevodía.com.ar y también nuestros compañeros de la otra de Fuera de Contexto, después de las 2 de la tarde. Esto es la 100.9, quédate escuchando buena música y en un rato vienen ellos para seguir acompañándote. Te informás, obviamente, a través de eldiarionuevodía.com.ar y todas sus redes sociales. Hasta mañana. Chau. En cada acorde está la historia de nuestra gente.